Vemos ahí Corresponde. musiquita. Venga, va, musiquita. Listos. ¿Cómo va? Mira cómo arrancamos. Estoy emocionado. Mira, así empezamos. Juanma, enorme. Ahí está, ¿qué dice? No, el otro. Ahí está. Sí, exacto. Hito. Ahí es pinta y colorea. Está el bono de 10 años está en el pinta y colorea. Muy Vamos a bien, tardar un poco en perfecto. llegar, pero sí, es hito histórico, ¿eh? Hito histórico, bono de 10 años. Ha rehusado, no sé si lo habrá superado ahora porque se acercó, luego bajó, mucha volatilidad. Y con los commodities no bajando, ¿eh? Con el oro a 1970. Sí, no, esto está que arde, José. Sí. Está que arde. Espérate, que pongo el móvil en silencio, que es típico que empiezas el programa y te empieza a llamar todo el mundo. Venga, hombre. Venga, pues eso. Hemos estado muchas semanas centrándonos mucho en Estados Unidos. Yo creo que la semana que viene miraremos más Europa, ¿vale? Porque la tenemos muy abandonada y ya... Bueno, la verdad que como hicimos en el mercado del gas con Raúl, casi todo gira en torno a Europa, porque el resto del mundo no tiene problemas con el gas, digamos. Más o menos todo el mundo se ha buscado las habichuelas. Ujú. Pero vamos a tocar un poco de macro la semana que viene en Europa, pero esta semana vamos a hablar de China. Eso sí, vamos a respetar el orden y se empieza a hacer por el tío Sam, que al final es el que manda. Venga. El emperador protege. Vamos allá. ¡Ay! Eso. A ver, cuando alguien se toma la molestia de mandarnos mensajes en todos los vídeos para animarnos, darnos las gracias y demás, pues lo mínimo es un agradecimiento en directo para Lestat de Lincourt. Muchísimas gracias, Lestat, te agradezco muchísimo. O sea, todos te lo agradecemos. Ujú. Y después, una cosa que, José, ya te lo dije el otro día, yo creo que es un récord Guinness. ¿Cuál? El mensaje que te dejó Ángel Roca. Es récord Guinness, porque Ángel también nos deja un montón de mensajes, muchísimas gracias. Pero yo creo que esto es la primera vez en la historia de la humanidad que alguien le pide a un argentino que se extienda más en una explicación. Fijaos. Además, no, 30 minutos más, o sea, él pidió mucho. O sea, en No plan que pidió poco. fuiste. Sí. Pero es que a veces nosotros en la semana, toda la semana vamos tratando de ver a ver cuánto vamos a estar, porque queda 1 hora y media, 1 hora y 20 después de que vamos desplazando material, vamos dejando Uf, material de lado. Pero toneladas. sí, o sea, Toneladas de material. esto queda después de un filtro, así que imagínense. Pero yo lo que pensaba es, después de esto, José, Sí, como sí. circule por internet una foto tuya con la camiseta de Brasil, estás acabado. O sea, ten cuidado. Está bien. Venga, vamos a seguir. América, fuck yeah. Ay, el like de inicio para la gente que más nos quiere y que ya nos lo regala sin ver el programa, ¿eh? Ujú. Pues eso, los que os animéis, aquí os da las gracias a Elvis Presley y se agradece mucho, que así el vídeo ya arranca con fuerza. Vamos allá. Vale, José, tema inmobiliario comercial en Estados Unidos. Cifras bastante preocupantes. Esto, lo que estamos viendo en el gráfico es el número de hipotecas, digamos, que están bajo estrés. Outstanding, digamos, que es que ya han reventado, y potential distress, que tiene muchos números de saltar por los aires. Ujú. ¿Vale? En lo que llamamos de año, Goldman, Blackstone y otros grandes gestores, o sea, fondos, bancos ya que tenían grandes packs de inmobiliario comercial, han impagado. O sea, han dejado que se los quedaran los bonistas, a quien les adeudaba, y los han entregado. ¿Vale? O sea, Ujú. que la situación es realmente compleja en este sector de Estados Unidos. A lo largo de este año veis que son casi 300.000 millones, pero en los próximos años la cosa hay que renovar 1,5 billones españoles Ujú. de deuda de inmobiliario comercial, que veremos qué pasa con eso. Aquí está, ¿vale?
las ventas en el inmobiliario comercial están a un nivel terrible, terrible. No acabo de entender, José, supongo que estas grandes subidas de los años anteriores eran por los tipos de interés tan bajos que tuvimos después del COVID, ¿no? O sea, aquí, claro, aquí se bajaron los tipos de interés de golpe a Ujú. cero y entiendo que mucha gente optó por utilizar deuda y comprar activos inmobiliarios. Sí. Pero mirad dónde estamos, ¿eh? Estamos a niveles de 2010. No llega a estar tan mal como en 2009, pero son niveles de crash Ujú. inmobiliario. Y en la parte residencial, debido a que las hipotecas a 30 años ya están al 8%, estamos en niveles que no se veían desde el año 2010, que fueron los mínimos de venta de inmobiliario residencial en Estados Unidos post crash de Lehman Brothers. Ujú. Que hablamos mucho de la crisis inmobiliaria china, es una cosa que está siempre en el aire, pero el parón que hay de momento en el inmobiliario americano es muy brusco, muy bestia. ¿Eh? O sea, Ujú. que no hablamos de una corrección, hablamos de irte a niveles de auténtico desbarajuste. Ujú. Así que, en fin, esta es la situación que hay. Pasando a bueno, no, que esto sí, esto es la noticia del 8%, ¿vale? De las hipotecas. Es que ahora luego hablaremos del sector retail, quedó bien. Pues Desde el año, eso, desde el año 2000 que no tocaba el 8%. hace 23 años. Y el año 2000, sabéis que vino acompañado de otra crisis, Ujú. bastante Punto com. importante. Sí. A ver, se le llamó .com, pero afectó a toda la economía. Ujú. De hecho, en los gráficos se puede ver como en todo. Hubo una gran bajada en el 2007-2009 y también hubo muchas bajadas a nivel de ventas y de todo en los años 2000. Ujú. También hubo ahí un frenazo importante. Pues eso, son cifras históricas y hoy los bonos siguen desmadrados. Sí. Luego lo veremos. Yo no creo que la cosa dé para mucho más, ¿vale? O sea, me parece que se está subiendo un poco El, a la parra. ¿Tú el qué tema es crees? que y pasa que lo escuchás hablar a Powell y me da la sensación de que no quiere bajo ningún aspecto decir nada que genere que las tasas empiecen a bajar. O sea, realmente es como que no tiene la intención. O sea, fíjate que todo lo que dice es que, bueno, capaz que, de hecho, hoy creo que habló de nuevo de que puede ser que haya una Sí, sí, subida más de sí. tasas. O sea, No, de no, hecho, el bono se ha disparado durante la sesión a mientras raíz de hablaba, esas, claro, mientras a hablaba raíz de esas Powell. declaraciones. Sí. Eh, El sí, el tema es que tampoco terminamos de ver en la macro de seguimos sin terminar de ver en la macro de Estados Unidos un reflejo fuerte no, para nada, de la para suba de nada. tasas. O sea, La macro estadounidense está decentemente bien. La sí. macro estadounidense no está dando señales de catástrofe por el momento. Ujú. La macro europea es otra cosa, que tampoco es un desbarajuste gigante, pero sí que está bastante peor. La macro estadounidense está Ujú. resistiendo muy bien, Bueno, y de hecho pero lo empezamos a ver en los resultados de las empresas, tampoco no son. sí, hoy de Hoy hecho, lo vamos a ver también cuando hablemos Procter de Gamble, PIG, sí. O sea, Procter no Gamble. hablan, a ver, hablan de cierta desaceleración, pero no están hablando de un escenario catastrófico a nivel consumo. No, no, exacto. A ver, no todas las recesiones tienen que ser catastróficas tampoco. En este Claro, caso, claro, lo que se bueno, busca es frenar la economía. sí. El problema es que sí que hay un apalancamiento estructural, tanto a nivel público, como a nivel de empresas, como a nivel del sector inmobiliario, que es muy importante y que cuando apretas tanto, asfixias tanto, pues te arriesgas a que algo se rompa, es lo que siempre se está cuentando, que se rompa algo. Bueno, Ujú. mientras no se rompa nada, lo que vas a conseguir es que la economía se modere y con eso controlar la inflación. ¿Qué, Ujú. qué, qué dice Jordi Dice, 9200? cuidado con la inflación, en los últimos 3 meses anualizada está sobre el 4,9%. Así no se puede vislumbrar la bajada de tipos. Sí, Claro. pero, pero, pero lo que uno esperaría de la subida de tipos es que empiece a haber una caída de la actividad que amerite dejar de subir tasas y no lo estamos, No, por ahora no se ve a grandes rasgos, no se ve.
No, ni tampoco se ve al consumidor americano que esté frenándose. Sí que he leído declaraciones en la presentación de los bancos de que detectan que el consumidor, digamos, de clase media y clase más baja sí que empieza a fijarse más en lo que gasta, Ujú, pero que los de clase alta están en plan YOLO, ¿sabes? You only live once, y están gastando un montón en viajes y en cosas así. ujú, Bueno, de momento la situación se está controlando, pero falta ver hasta cuándo va a durar esto. ujú. Hasta cuándo va a durar, porque cuando empiece a saltar por los aires, de momento, de lo que pidió Harnett para que se diese una bajada fuerte en bolsa, nos falta el paro. El paro de momento en Estados Unidos sigue resistiendo muy bien, está Sí, en unos también niveles es, bajísimos. también es cierto que ahí hay un tema con el paro, es que había sí aumento de trabajos de medio tiempo y Sí, mucho de creación de trabajo estatal sí, del eso es gobierno. verdad. Eso Así es verdad. que, La calidad de empleo. exacto, sí. O sea, hay pequeños detalles que muestran cierta desaceleración, pero no es generalizado ni tampoco estamos viendo cifras que ameriten que en el corto plazo se empiece a hablar de reducir tasas. No, no. Y además, Claro, y lo hemos dicho acá varias veces también, me parece que hay otro punto que para mí, ¿no? Se empieza como a mezclar hasta un poco lo político y lo macro a nivel internacional. Hoy bajar ujú. las tasas sería hacer que el barril de petróleo suba y me parece que hay, Y el hay una lucha sector, a nivel mundial en relación a eso. y acuérdate lo que hablamos la semana pasada o la anterior sobre que el sector inmobiliario americano, a pesar de este gran parón, los precios están bajando relativamente poco y que Ujú, en caso de una bajada de tipos de interés es muy probable que los precios se disparen. sí, Y si bajas los tipos de interés, sube el petróleo y sube la vivienda, pues menudo pitote tienes montado, se te va la sí, sí. inflación de De nuevo, madre otra vez. sí. Claro. Y es lo que dices, oye, que estamos en el 4,9, macho, que van a bajar. De hecho, el barril está ¿cuánto estaba hoy? Estaba a 90 y pico. O sea, sí, El WETI, el West Texas, es en 88, el Brent en 90 y algo. claro, por eso. Imagínate que se empieza a hablar de bajar tasas. Yo me imagino el barril automáticamente subiendo. Y el Veremos, oro, a el ver. oro está en 1970 con las tasas al 5. Mira, es que fíjate, es que es la misma, es la sensación igual que con el sector inmobiliario. Está todo como así, aguantándose por los pelos y a punto de estallar. Y en cuanto bajen los tipos de interés, ¡boom! Sí. Se va a ir todo, se van a ir los Por, precios por por las eso me nubes. parece que no van a tener un discurso así de giro de 180 grados. No lo creo para nada. Ujú. Bueno, entonces, lo que hablamos, sector retail, ventas, Estados Unidos. Pues bien, han crecido, no han sido malos datos para nada. Mirá que quedó la pantalla compartida en chiquito. Bueno, pero eso puedes cambiar tú Ah, también, ¿eh? ahí está. Bien. Entraste como jefe, ¿no? No como Sí, invitado. sí, sí. No, pero ahí no quiero Pues meter la pata. nada, pero no pasa nada. Sí, total, lo único que va a pasar es que, mira, haces así o A ver, así, ¿ves? No pasa ahí, nada. ahí está. Listo. Vamos Eso para es lo adelante. peor que puede pasar. Vale, entonces, una subida moderada, pero es una subida que en estos tiempos, oye, viene muy bien. Al final, descontando inflación y tal, la subida es de un 0,4%. Ojo, ¿eh? Entonces, es lo que hemos comentado. Subida en comida y en he visto gráficos, los americanos están saliendo a cenar un montón, están comiendo fuera. No sé por qué. José, ¿por qué? ¿Por qué no comen en casa? ¿Qué les pasa? Será barato. No lo sé, están saliendo a cenar fuera y eso, pues coño, pues evidentemente la economía lo agradece, ¿no? Pues es gasto. Ujú. Vale, entonces, lo que decíamos, comentarios de los bancos al respecto del consumo minorista, ¿vale? Que presentaron Eh, resultados esta semana. exacto, a presentar resultados, dijo el Banco of America que si bien se había registrado una subida del consumo de un 4% con respecto al año anterior, sí que hay un frenazo, porque si esto se hubiese hecho a principios de este año, la subida hubiese sido del 10.
¿vale? Ellos estiman que en la situación que tenían a principios de año, este aumento del consumo hubiese sido del 10%, ¿vale? Ujú. Y al mismo tiempo, es lo que os he comentado antes, que si bien hay una parte de los consumidores que sí que empiezan a ser more mindful in what they spend on, pensarse mejor en lo que gastan, la gente con dinero, pues me gusta mucho la palabra, de affluent, los Bueno, adinerados. la semana pasada cuando hablábamos de Louis Vuitton hacían esta distinción de aspiracional Eso, y de eso, los eso, que eso. tenían patrimonio. Eran patrimonio y aspiracional. Pues aquí Citi ha utilizado de affluent, ¿eh? Los Claro. adinerados están gastando, aún tienen exceso de ahorro y están gastando un dineral en viajes y entretenimiento. O sea, Ujú, YOLO. ujú. YOLO total de la gente con pasta en Estados Unidos. Vale, entonces, José, vamos a pasar ya. Ahora entramos, vamos a explicar un poco la empresa y vamos a explicar un poco lo que es la estrategia de dividendos con Procter Gamble y luego miramos los resultados para ver qué tal ha ido el tema a nivel de ventas, porque Actualidad. si hay claro, si hay una empresa retail referencia, pues es Procter Gamble. Ujú, Está 3M y Johnson Johnson, pero Procter está ahí, difícil encontrar una mejor referencia para evaluar eso, ¿no? ujú. Vale, empresa gigante, 340.000 millones de capitalización bursátil, un nivel de deuda muy razonable, 1,3 veces EBITDA para el tamaño que tiene, es muy llevadero, Sí. un dividendo roñoso en estos momentos, las cosas como son, chocolate con leche, dividendo roñoso. Ojo con el payout, porque la media de Procter Gamble está en un 53 o 55% de payout, lo cual significa que en los próximos años las subidas van a ser, deberían ser, es esperable que sean más bien moderadas para volver a esos niveles habituales, ¿no? Ujú. Va a ser, digamos, tan potentes como podrían si estuviesen a un nivel de payout más bajo, ¿no? Del habitual. Mientras tanto, un aumento de ventas del 5% en los últimos 3 años, lo cual está genuinamente bien para una empresa tan gigantesca. Y el beneficio por acción, pues también en línea, ¿no? Con un crecimiento del 4,8%. Vale, más Ujú. o menos nos situamos. A ver, yo supongo que prácticamente todo el mundo conoce Procter Gamble, pero aquí tenéis algunas de las infinitas marcas que tiene la empresa, ¿vale? Pues eso es una organización global, trabaja en todos los mercados del mundo, eso es ese tipo de empresas cuyo tamaño es tan grande que incluso sin vender mucho más, haciendo limpieza interna, pueden estar generando mejora para el retorno de los accionistas durante muchos años, porque Ujú. el tamaño es tan descomunal, la estructura es tan gigantesca que te da muchísimo margen de toquetear cosas y de eliminar gastos que son superfluos, ¿no? Sí. Espera, voy a subir un poco la luz de esta. De hecho, a mí me pasó de mirar las marcas y son marcas que uno consume diariamente. Es, Es brutal, capaz que uno ni sabe que pertenecen a esta empresa, pero son de ellos. es brutal, es brutal. Tiene, o sea, su tamaño le da una superioridad enorme a nivel de Ujú. mercado, a las Sí. capacidades brutales. Y bueno, como podéis ver, pues eso, trabajan en todo el mundo. Me sorprendió, esto es de 2016 porque no Sí. tuve cojones de encontrar el de 2023. No hubo manera. Ujú. Eh, Me pareció pequeño este 8, aunque es importante, pero me pareció pequeño. Y este 23, luego lo veréis, pero les dio problemas importantes durante una temporada. Ahora lo veremos. Mientras tanto, pues están creciendo duro aquí, Ujú. están trabajando mucho aquí. Y bueno, pues América es suya, es su jardín. Son de local, ahí juegan de local. Sí, juegan de local. Vale, entonces, aquí tenemos los ingresos de la empresa desde el 2002. Y yo, ya sabes, cuando veo una cosa en los ingresos que me llama la atención, intento ver qué ha pasado aquí. Ujú. Y estas empresas, lo que se busca de ellas es que tengan un crecimiento constante, Ujú. regular. No nos esperan enormes crecimientos, pero sí. Y esto es muy preocupante. O en una empresa de este tamaño, ves una bajada de ingresos de casi del 20%, en torno al 20% en 4 años, tienes que echar un vistazo, ¿vale? Entonces yo le echo un vistazo y encontré los motivos. Y creo que merece la pena que los comentemos.
Primer motivo, nuestro amigo Putin liándola en Crimea, que no nos acordamos, pero en 2014 fue cuando se produjo la invasión de Crimea Sí. y llegaron ya las primeras sanciones y, como habéis visto antes, Europa, con Rusia incluida, suponía un 23% del negocio. Pues contad que Rusia tendría un peso, yo qué sé, del 5, 4, Ahí. 5, Ujú. por ahí debía andar, ¿no? Por tamaño, población y demás. Pues eso por un lado. Después, como habéis visto, tienen producción y mercado por todo el mundo. Entonces, cuando Putin hizo eso, primero le cayeron las sanciones, Procter se le complicó mucho, no supongo que tendrían que irse al mercado, no sé cómo terminó pasando, pero lo que sí pasó es que el dólar, como valor refugio, subió un montón, y como tienen un montón de producción fuera de Estados Unidos, Ujú. eso les destrozó las cuentas de resultados. Sí. Y después, lo más divertido, que, ¿sabes? Que siempre volvemos a Adrián Díaz Marro cuando hablamos de China. El efecto chipijo. El efecto chipijo. No sé, porque resultó que Procter la cagó en China porque llegó un momento, ¿ves? Encontré este artículo, lecciones aprendidas de la... De la caída de ventas en China, en el Exacto, mercado chino. y la primera, ahí está. Procter & Gamble falló a la hora de reconocer el crecimiento de la clase media y infravaloró la sofisticación del consumidor chino. Ah, mira, bueno, bien. Eso es del 2017 más o menos. Sí, sí. Ahora Y vamos a, su, y ahora, su aumento progresivo para gastar top dollar, o sea, meter pasta, pero a cambio de conseguir bienes mm, de la máxima calidad. ahora El lo, chipijo. lo vamos a retomar en un ratito. El chipijo. Entonces, vale. Como veis, la acción en estos momentos está. Esto es el PER, ¿vale? En este gráfico de arriba tenemos el PER, que ha tenido el PER medio durante todos estos años, desde el año 2009 más o menos, ¿vale? Está en un momento bastante caro, ¿vale? Pero tiene una explicación. Y si bajamos aquí abajo, la línea amarilla es el margen operativo de la empresa, ¿vale? Durante estos años. Ujú. Y fijaros cómo en esta etapa de aquí, durante esta etapa de aquí, el margen operativo se movió en torno al 18%, Ujú. ¿vale? Y a partir de 2018-2019 empieza una mejora muy importante de su margen operativo que lo lleva al entorno del 24%. Ujú. Entonces, esto es una mejora en el margen operativo del 33%. Y si vamos arriba y vemos supermedio, que más o menos estaría por aquí durante la época mala, y la buena, pues vemos que ha mejorado un 40%, que teniendo en cuenta el aumento de dividendos, la reducción de acciones, que la empresa tuvo mejores años porque esta época fue complicada y que tiene mejores perspectivas, pues más o menos se ajusta bastante bien ese cambio en la valoración. Es decir, ahora, si consigue mantener este nivel de margen operativo, es una empresa mejor, ¿vale? Ujú. El retorno al capital y demás para los accionistas es significativamente mejor. Entonces, pues de ahí se justificaría este PER más alto durante los últimos años. Sí, ahí cuando uno ve estas, bueno, lo vamos a ir retomando, pero cuando uno ve estas empresas, en el contexto del valor de la tasa de interés es donde hace ruido. O sea, el Sí. negocio es muy sólido, pero cuando ves ese price earning y cuando ves el dividendo es que te hace ruido. A mí me hace ruido No, a automáticamente. ver, está carísimo. Sí, Está carísimo. para la vara que establece el bono a 10 años es una empresa cara. Es una empresa cara. De hecho, es que a ver, la bolsa americana en conjunto no ha corregido la subida del bono a 10 años de momento. Es como Sí, si se diese por sentado que rápidamente va a volver a niveles sí, virtuales, ¿no? sí. No la ha corregido de momento. Y esa tampoco está carísima. O sea, estamos hablando de 24 años de beneficios. Es un 4 y pico por ciento de rendimiento de beneficios, ¿no? Anual. Sí, Es muy cara para cómo están las cosas. sí. Pero bueno, la explicación que hay de este, que ya estaba cara, pues pasar a carísima, pues es en parte por esta mejora en el margen operativo, ¿no? Ujú. Vale, entonces, a nivel de deuda, podemos ver cómo en general ahora está en 1,23 veces EBITDA, la tienen bastante controlada en relación a lo que ganan, y aquí
se ve una fuerte subida en el 2005-2006. Y esto fue la adquisición de Gillette, que costó 57.000 millones de dólares. Y bueno, pues a ver, aparte hubo que financiarlo con deuda. También eran años... Estos ya eran años que algunos tipos de interés no habían subido demasiado. La gran subida vino a partir del 2006-2007, que subieron los tipos. Pero bueno, es que al final, como veremos, esta empresa es, bueno, lo he llamado así, la verdadera caníbal. La auténtica caníbal es Procter & Gamble, porque lo hablamos con José, realmente O'Reilly's y AutoZone son antropofágicas, Sí. se comen a sí mismas. Era una nueva terminología, sí. Son antropofágicas porque se comen a sí mismas. Procter & Gamble no, Procter & Gamble se come a otras empresas. Vale, entonces, fijaos, esta subida de la deuda, fijaos que dura más o menos, están desde el 2006 con unos niveles bastante altos, y aquí empieza a reducirse, ¿vale? Hasta 2016-2017. Vale, ahora vamos a ver qué pasa a partir de 2016-2017. Bien, aquí tenemos las últimas 20 adquisiciones de Procter & Gamble. Digamos que está comprando, puede comprar una empresa al año, compra más o menos. Vale, fijaos cómo a partir del 2009 hay un gap de 8 años. 8 años, sí. 8 años en los que no adquieren ninguna empresa. En cuanto consiguen rebajar la deuda al nivel que querían y además se suman con tipos de interés bajos, empiezan cada año a comprar, pero además a lo bestia. O sea, no cada año. 2018, 3 empresas. 2019, una. El 20, una. El 21, 3 empresas más. 22, otra. ¿Vale? Aquí tenéis la adquisición de Gillette en el 2005. Pero bueno, la empresa, a ver, de la Caníbal ha adquirido 29 empresas. Y tened en cuenta que cada una de estas empresas dentro tiene varias marcas. Porque ya son empresas grandes. Si de hecho 57.000 millones, ¿no? Tienen varias marcas dentro de la empresa. Entonces, al final, la extensión que tiene es demencial. En sus sectores. Es increíble. Pero bueno, que empezó adquisiciones mucho antes. En el 85 adquirió Vicks Vaporub y demás. En los 90 Old Spice, que es una marca de desodorantes que estuvo casi olvidada y luego volvió a hacerse famosa hace unos pocos años con una campaña publicitaria que fue un éxito. Sí. Esta Tampax mítica en el año 97. Es decir, sí que es verdad que últimamente está adquiriendo muchas más que antes de los años 2000, por ejemplo. También el tamaño es más grande. Y el problema que yo le veo es que para que tengan un impacto real en las ventas y permitan ese aumento sostenido, cada vez tienen que comprar empresas más grandes. Claro, pues es una empresa muy grande ya. Claro, es tan grande que, bueno, claro, no sé, están comprando 3 empresas al año y van a ser compran 3 empresas, ¿no? Pero yo creo que van a tener el problema ese de que están llegando a un punto en el que les va a empezar a costar mucho seguir la progresión de crecimiento, que es muy buena, en el futuro, ¿no? Creo que les va a ser difícil. Vale, entonces, la joya de la corona de Procter & Gamble. Creo que son 67 años subiendo dividendo y 105 años sin quitarlo. ¿Vale? Mirad desde el 2002. En 2002 pagaba 76 céntimos de dólar por acción. En 2023 pagó o pagará 3,68 dólares. Fijaos, la tasa de crecimiento medio ha sido del 8%. En total aumentó un 500% en 21 años el dividendo. O sea, al igual que cuando mirábamos las empresas caníbales, la clave está en comprar algo bueno y mantenerlo. Sí, y que crezca, José. Y que crezca. Sí. Que crezca. Algo bueno y mantenerlo. Sí. Al final el crecimiento acumulado es lo que da unos rendimientos espectaculares. Es lo que va a marcar la diferencia. Sí, efectivamente. Y es lo más difícil, no nos engañemos, porque empresas del sector de Procter & Gamble en el año 2002 no había más. Sí. Y el problema es que no viene del 2002, que viene mucho antes. Y adivinar cuál es la que lo va a hacer bien durante los próximos 20 años es muy difícil. Mucho. Pero bueno, si lo consigues, te va muy, muy bien. Además,
Procter también recompra acciones, no es un caníbal las acciones, pero sí que recompra más o menos, han reducido un 25% de las acciones desde 2007 y al ritmo pues, de 1,5%. Entonces, tengamos en cuenta que a esos dividendos le podemos sumar eso. Deberíamos sumarles el 1,5% de retorno para el accionista. De retorno para el accionista, exactamente. Vale, entonces, yo aquí he terminado la parte esta, ya pasemos a la de José, pero vamos a hablar de cómo sería la estrategia a nivel de dividendos, a nivel de quiero comprar Procter Gamble y tenerla para siempre en mi cartera y que sus dividendos terminen siendo mi pensión, ¿no? Que es lo que se busca un poco con este tipo de acciones. Vale, lo que podemos ver, esto es la rentabilidad anual en base a su cotización, lo que ha repartido con respecto a la cotización, la rentabilidad anual media de su dividendo. Ahora estamos aquí. En este punto, si quieres hacer una cartera de muy largo plazo, no es un punto en el que te debes plantear comprar Procter Gamble, en mi opinión. Que ya sabéis que aquí no hacemos recomendación de inversión, ni lo podemos hacer, ni sugerimos nada de eso, no podemos hacerlo. Estoy hablando a nivel puramente técnico, ¿no? Pues esta zona aquí no sería la adecuada. A partir de esta zona de aquí, es decir, cuando por algún motivo la cotización baja y el PER y el dividendo, bueno, el dividendo en este caso, ¿no? Pero que está relacionado con el PER, llega a un nivel de en torno al 3,5%, es una buena compra. Para este tipo de inversión es una buena compra. A ese 3,5% le sumas el 1,5% de recompras, estamos hablando ya de un 5%, a largo plazo es un buen retorno. Y si realmente para ti es la estrategia primaria que tienes a la hora de invertir, cuando llega a tasas de dividendo del 4,5%, ahí has de comprar a muerte. O sea, tenéis que pensar que para las compras realizadas aquí, en torno al 2,5%, lleguen a rendirte un 4,5%, te vas a tirar un montón de años. Un montón de años que la empresa tiene que crecer todos los años, que no es fácil. Entonces, yo lo que entiendo que se debe hacer es seguir un montón de empresas, porque por eso cuando haces la estrategia de dividendos tienes que tener 40, 50, 100 empresas. ¿Por qué? Porque durante años no puedes comprar Procter Gamble. Durante años tienes que comprar Caterpillar, o tendrás que comprar 3M, o tendrás que comprar Johnson & Johnson, o tendrás que comprar otra empresa de este tipo que en ese momento, por lo que sea, ha tenido una bajada fuerte en su cotización y en ese momento te está dando, es una de esas épocas en la que te está dando ese rendimiento extra a nivel de dividendo que acumulado durante todos los años, es que la diferencia entre empezar en un 4,5 o en 2,5 durante a 10 años vista es brutal la diferencia. Es enorme. Entonces, es un poco curioso, pero realmente para utilizar bien la estrategia de dividendos a largo plazo hay que ser un poco trader. No lo de comprar porque sí, todos veces. Meter dinero está bien, pero el tema es ¿en qué? ¿En Procter Gamble ahora? Pues no. Ahora no sería. Igual ahora es el momento de 3M, porque a estas empresas estos momentos son muy raros. Aquí se les juntó la guerra de Crimea, se les juntó la subida del dólar y se les juntó el chipijo. ¿Vale? No es nada, son momentos que son difíciles de encontrar. Los del 4%, ya veis que si contamos 4%, hemos tenido 1, 2, 3 y 4 oportunidades en los últimos 15 años, más o menos, de comprar Procter Gamble cobrando un 4% de dividendo. Yo creo que tendrías que tener una alerta en el móvil. A mí lo que me pasa con estas empresas es que son tan gigantes y tan grandes que se me hacen inabarcables. Pero yo estimo que el que compra algo así no se preocupa por conocer todo al detalle. Para mí es una empresa, es tan grande que me sentiría que no la manejo, que no la tengo, que no la conozco bien. Y tendría que confiar mucho en el management, ¿no? Por eso me parece, o sea, quizás lo que haría sería leerme todas las conference call de los últimos 5 años para entender la empresa, ¿no?
O sea, estudiarla bien a fondo para entender qué hacen, para dónde van, para yo ganar después la confianza, porque también, fíjate que comprar algo que está rindiendo quizá el 2,5%, y para después que llegue a rendir el 4 va a tener que tener una bajada, y cuando tenga esa bajada vas a tener que tenerle confianza para volver a comprar, porque Exacto. algo que compraste para mantener a largo plazo, porque confías en el dividendo y lo ves que te baje mucho, te va a generar dudas. Y si no tenés confianza en esa empresa y en lo que hace y no la conoces bien, te va a temblar mucho la mano No, para sí, comprar el 4, rindiendo al 4 cuando pagaste al 2,5. cuando rendía al 4 te daba mucho miedo. Yo me acuerdo siempre de Hugo Boss, tío. Ujú. Hugo Boss, después de la crisis del COVID, eso yo me acuerdo hablar con el Capi, le dije, Capi, Hugo Boss, si vuelve a unos beneficios normales, está pagando un 10% de dividendo. Claro. Es Bueno, eso imposible. O es. sea, esto en la bolsa alemana, Ajá. con los tipos que había en Alemania, con tipos negativos en Alemania, esto es imposible. Y ahí multiplicó por 2,5, por 4, por 3, una barbaridad. Bueno, ves, ahí eso fue como una prueba, ¿no? Me parece que el mercado a veces pone a prueba la convicción que uno tiene en las empresas, y eso la etapa del COVID fue una puesta a prueba de la convicción. Sí, efectivamente, efectivamente. Y es lo que dices, cuando están en esos momentos es muy difícil. Ah, y lo que te iba a decir, José, es que yo creo que empresas como Procter Gamble ya no tienes que estudiar mucho la empresa, Es, porque es, Procter Gamble es estudiar el sector minorista retail de consumo de Estados Unidos. ujú. Bueno, claro, no, perdona, global. No, no, Global. global, Es en mejor, todo es el mejor que mundo. te mires Europa, China, Estados Unidos, cómo va el tema retail, y de ahí puedes saber si le va a ir bien a Procter o no. Mm, Porque es ya un ETF de sí, ese sector, un ETF físico, ¿no? sí. Es imposible, es totalmente Pero, imposible. Dime. pero no dejo de remarcar, para a mí como inversor, por más que sea un ETF y pareciera que como que estás invirtiendo a secas en el consumo, en el cuidado personal, Sí. abstractamente, a mí no me saldría no por lo menos leer las conferencias para entender Eh, qué hacen, o sea, como mínimo. Eso, bueno, esa es la parte. pero vas a tener que leerte 100, ¿eh? Y sí, ¿por qué? Pues porque Hay una por... si utilizas esta técnica de inversión, vas a tener que seguir 40, 50, 80 empresas. Tendrás que leerte conference call de eso, de 80 eh, o 90 sí, empresas o a 60. veces, quizá con leer solo la de esta empresa alcanza, como para tener una mínima idea, ¿no? Y leer, obviamente, los reportes. O sea, lo que uno Ya, pero hace digo que siempre, pero si utilizas la estrategia de dividendos, vas a sí. tener que hacer eso con Procter, pero también con todas las empresas que Ah, irás no. comprando cuando no puedes comprar Procter porque está cara. Sí, sí, por Eh, eso, por eso no sigo esa estrategia. no. Mucho Bueno, trabajo sería. hacerlo como tú haces el seguimiento de las cosas, sí. Pero Ujú. cuando utilizas esta estrategia, lo que haces es asumir que por el tamaño y Claro. por la fortaleza que tienen en el mercado son prácticamente indestructibles y aunque tengan una época mala, pues siempre acaban recuperándose Ujú. y tirando adelante. Exacto. Eh, tienes, y, a ver, esa protección es real, es decir, cuando, a ver, una empresa del tamaño de Procter Gamble Pero, es, pero además dime, el sector, o sea, el consumo, es una empresa que se va a seguir comprando lo que vende, no se va a dejar, no va a dejar de vender, tiene que haber una crisis muy grande como para que deje de vender ah, groseramente. es imposible. Bueno, Ojo, Dani, tiene que por fin es jueves, vamos ahí. Pues eso, exacto, nunca va a dejar de vender, ¿vale? Y es verdad, es cierto que empresas, eso también me parece muy interesante. Si P&G exacto, cae, va a ser porque hay otras también que sean muy interesantes para comprar. O sea que en ese punto probablemente yo terminaría, como vos dijiste, ¿no? En vez de mirar P&G, miraría un Hugo Boss al 10% el dividendo. claro, ese es el problema, ese es el Sí. problema. De hecho, no usaríamos el tiempo en ver esta empresa, seguro. No, yo creo que nunca voy a comprar Procter Gamble No. en toda mi vida, seguramente. Bueno, a ver, puede pasar, si algún día pasa una cosa muy extraordinaria, pues podría pasar, pero no porque no me gusta. Ya no es que no me gusta. Me gusta este tipo de empresas porque yo siempre tengo el miedo de que dejen de crecer, son muy grandes, es muy difícil, cada vez es más difícil. Yo una empresa de un tamaño pequeñito, pues
veo que se puede abrir la puerta, no sé cuántos, y que tiene más probabilidades de mantener un crecimiento sostenido durante Sí, sí, 10 a ver, no, años. no va a ser un multibagger. O sea, Pero Procter, ya, es que tiene por mucho eso. mérito, ¿eh? Cuidado, es que tiene mucho mérito lo que hacen, ¿eh? Que crecer al 6-8% de media que ha crecido, o sea, que la empresa es cojonuda, la directiva, que trabaja muy bien. Pero es que, macho, a mí me da miedo, Ujú. yo no me siento seguro, no me siento cómodo. Sí. Yo siempre lo digo, que esto depende mucho de la psicología de cada uno. Mi refugio para la seguridad es comprar empresas muy baratas porque digo, bueno, pues esto, oye, 4 años lo que invierte lo he recuperado a nivel de beneficio de la empresa, ¿vale? Como si fuese mía. Me Ujú, parece que está muy bien de precio. Aquí tengo que esperar 24. ujú. Y es verdad, tiene un tamaño tan gigante y es tan estructural que es imposible que esto quiebre. Sí. ¿Vale? Es imposible. Vale, pero no sé. A mí no me gusta, no me motiva. José, ahora es el momento de que revisemos los resultados, porque vamos a usar esta empresa y miramos cómo está realmente el sector retail americano, cómo está su economía. Como ¿Vale? siempre, un Y poco hablar después de. seguimos con China. Dale. Hostia, llevamos 40 minutos, José. Sí, estamos. Por la Virgen, ¿eh? ¿Ahí se ve? Sí. Sí, perfecto. Bueno, vamos, como siempre, un poco el primer trimestre, lo que presentaron creo que ayer fue el primer trimestre del año, porque se ve que el año fiscal de esta empresa termina el 30 de junio, me imagino. No, perdón, de septiembre, el 30 de septiembre. Por lo tanto, presentaron el primer trimestre del año fiscal. ¿Qué nos cuentan? Crecimiento orgánico de las ventas del 7%. Muy Al bien. igual, al igual que con Pepsi, vemos que hubo un aumento de las ventas, pero una disminución del volumen. Pero ahora vamos a ver detalles sobre esto. ¿Se acuerdan que habíamos visto la semana pasada en Pepsi también que había un aumento de las ventas, pero era más que nada por precio? Sí, En este total. caso, también hubo aumento de las ventas que generó un aumento de las ganancias por acción del 17% durante el primer trimestre. Bueno, un poco lo que veíamos antes. Aumento, el volumen disminuyó. Hay Ujú. también impacto ¿por qué? Al opera en todo el mundo y el resultado se presenta en dólares, al vender en otros países donde el dólar se fortaleció, las ganancias en dólares son un poco menores. Entonces tienen aumento de los ingresos por precio y bajó un poco el volumen y tienen en contra también el cambio. Pero fíjate cómo es la Sí, economía, ¿eh? Porque eso lo que significa es que los americanos estamos comprando menos cosas, pero aún y así Procter está mejorando sus resultados. O sea que en realidad la población se está empobreciendo, pero la Procter Gamble está ganando más. exacto. Son cosas Vendieron que cuesta 6, mucho de asimilar, ¿eh? 6% más en ventas, el costo de producción bajó un 3%, que ahora lo vamos a ver también por qué, quedémonos con esta reducción del 3% del costo, aumento de ventas, de gastos en ventas y gastos administrativos, más 16%, y termina con un más 17% en las ganancias por acción. Eh, la conversión de lo que fue ingresos de 4.500 millones de dólares a flujo de caja operativo alcanzó 4.900 millones de dólares, o sea, a nivel de caja, más que bien. El balance, acá lo que sí veo que tiene algo de deuda, pero claro, como decía Cipresa, en relación a lo que es en relación a lo que gana, fíjense que tiene a nivel de pasivos corrientes 11.800 millones, tiene algunas deudas de cuentas por pagar, pero a ver, para lo que gana y para el tamaño que tiene y por la solidez que tiene el negocio es algo que no genera mucha No, no, preocupación. Ahora para va nada, para nada. para nada. Deuda de largo plazo, 24.000 millones. La caja tiene 9.700. O sea, en líneas generales está bien el balance, ¿no? Conociendo lo que es el negocio, no te puede despertar No, preocupación. Bueno, los resultados en sí esperan Acá me pareció interesante ver el guidance. sí, Ganaron sí, en el claro. 2023, ganaron 5,90 y esperan
un crecimiento de las ganancias por acción, que es un poco menor a lo que presentaron para el primero, entre el 6 y el 9. Recuerden que habíamos visto que esperaban un crecimiento del 17%. O sea que la ganancia por acción rondará entre los 6,25 y $6,43, a 150 que estaba ayer, te deja un PER de 23, y la generación de caja, el retorno al accionista a través de dividendos, esperan más de 9.000 millones de dólares y recompras entre 5 y 7.000 millones, lo que más o menos dejaría un retorno del 4,2% tomando la capitalización de mercado de estos días, A de ver, retorno. está muy bien. Es decir, Sí, teniendo en cuenta el pasado también, con los tipos de interés que teníamos antes y la inflación que teníamos antes, ostras, para el tamaño que es, la empresa que es, la seguridad que te da, está bien. Pero ahora yo creo que es insuficiente, tío. claro, es que Yo creo que siempre esto... para esta empresa depende de dónde pongas la vara, de acuerdo al rendimiento al bono a 10 años. O sea, un bono a 10 años rindiendo casi el 5%, un No, el 5 el 4,2, 5 un el 5 5%, un Hoy el 4,2, 5. medio que hace ruido. Pero bueno, a ver, la cotización no es que bajó para llegar al 5,5, al 6. O sea, No, está que va, para el nada. retorno. Pero ahí está. Es que eso se está debatiendo mucho esto, porque la divergencia es espectacular. Es decir, la Exacto, bolsa americana debería haber corregido o el bono pegarse un rally impresionante. O sea, exacto. pero tiene que pasar algo y digamos que esta divergencia va creando como tensión en los dos mercados y al final, de algún modo, esto tiene que converger. Y No sé, sería, lo que no podemos saber es si será la bolsa la que se va a hundir o si será el bono el que en un momento dado, boom, para arriba porque la Fed empieza a bajar tipos porque sube el paro, lo que sea. ujú, Si sube el paro también la bolsa, o sea, si llegamos a una recesión también la bolsa corregirá, ¿no? ujú. Pero esto tiene que cerrarse. En estos momentos esto no es lógico. No es No es lógico. lógico. Exacto. Bueno, después, me pareció también interesante en la presentación lo que ellos ubican como potenciales vientos en contra, no incluidos en el guidance. Dicen desaceleración del crecimiento, Ujú. eh, que las monedas se sigan, también lo ven como un posible riesgo, que las monedas se sigan depreciando en relación al dólar, en donde ellos venden, o sea, las monedas si venden, Subida de las commodities. exacto, incremento de costo de commodities. eh, Esto, mayor supply disruption, ¿en serio? Ujú, ¿Te tienen miedo de eso? así es. Bueno, Creo que no lo sé. ponen como un escenario medio extremo, ¿no? Pero Sí, bueno, también bastante. hablan de disrupción Bueno, a esto tiene nivel lógica. geopolítico. Sí, Lo otro, joder, lo otro me sorprendería que hiciésemos algo parecido a 2021 con el tema de la cadena de suministros. Pero bueno, sí, de vale, hecho si lo dice, dice de hecho Procter, dice, sí, hay que tenerlo ahí por lo menos escuchado. Y después agarré la conference también como para ver un poco y hablan un poco, bueno, un poco para lo que fue de resultados para atrás y un poco de lo que esperan. eh, Esperan mejores precios de los commodities que les van a generar, porque en estos últimos meses los commodities bajaron en relación al año pasado, entonces esperan que a lo largo del año tengan un positivo de 800 millones. Sí están viendo que les va a influir el aumento del costo del oil, pero claro, por el tema, calculo que por el packaging, el tema de la baja del precio de la pulpa le juega a favor. claro, Después, obviamente, la otra cara de la moneda de la mejora de los precios por el tema de la baja de los commodities es de la debilidad de las monedas de los mercados a donde venden, que esperan que les genere un menos 1.000 millones de dólares en relación al año anterior. Así que, y bueno, comentan, las tasas de cambio han fluctuado bruscamente en nuestra contra. O sea, pensemos que ellos venden en todos los países del mundo que venden. En la medida que esas monedas se debiliten en relación al dólar, esas ganancias en bueno, dólares lo vimos en el reducen. gráfico, lo vimos en el Exacto. gráfico anterior, lo que pasó en 2016, 2017. Ujú, exacto. Y estamos con este escenario de suba de tasas y de fortalecimiento del dólar que Sí, le juega en exacto, contra. José. Pero fíjate que en el momento en el que estamos, gracias a todo lo que pasó después del COVID, a ese crecimiento tan fuerte de la demanda, a Ujú, pesar de que el dólar se ha fortalecido bastante,
no les ha afectado para mal porque lo han compensado con un aumento muy grande de ventas y de márgenes. Sí. Pero normalmente en una economía más normal esta subida del dólar les hubiese causado mucho daño, pero han conseguido evitarlo esta vez. Ujú. Bueno, comentan también del tema de lo que decíamos cuando mirábamos el resultado, que están teniendo aumento de costos por salarios y beneficios. También hablan de un La aumento deuda. de 200 millones en los costos de intereses, pero claro, cuando lo miras en relación a lo que ganan es poco y la deuda en general para lo que ganan no es tanto. Y después comentan puntualmente algunas cositas sueltas que me parecieron interesantes. Los niveles de ahorro de los hogares se han reducido, especialmente en Europa. Ven un crecimiento económico más lento, costo de energías más altos y tasas de interés más altas durante más tiempo, que van a tener un impacto en la confianza del consumidor. Un poco lo que hablabas vos antes, ¿no? Como de a poquito en algunas cosas de consumo se va viendo Exacto. un cierto frenazo. Y bueno, lo que también esperan que el mercado, esto también me hizo acordar a lo de Louis Vuitton que veíamos la semana pasada, que esperan que la tasa de crecimiento sea más baja y sostenible, lo mismo que decía Louis Vuitton, más en línea con el crecimiento histórico en torno al 4%. Y esperan, Ojo, contrariamente a... Sí, decime. Ah, ojo, que un 4%, pero hablan del mercado, sí, no de pero ellos. Un cuatro sí, por del ciento mercado. para ellos sería bastante No, malo, ellos, ¿eh? no, Ellos ellos, no, más, de ellos hecho, son... ellos esperan, eso es expectativa de estar ligeramente por delante del mercado en términos de Vale, volumen y un poco más en términos de precio. No, ellos vale, esperan vale, vale. estar creciendo a más del 4. Vale, Pero vale. lo interesante es que dicen que esperan que van a seguir creciendo menos, o sea, menos por precio y más por volumen, como se centran mucho en la calidad de lo que venden, o sea, como que son muy positivos en relación al producto, a lo que ellos van Bien. a vender, que por ende van a terminar vendiendo más porque el producto de ellos es mejor. Eso lo comentan en Bueno, varios momentos. también si ellos no creen sus productos ya apaga y vámonos, también te voy a decir. Bueno, sí, es cierto, sí. Sí, si hablara Es mal lo de ellos. mínimo, Es es lo cierto, es mínimo. cierto. Bueno, buena acotación. Después comentan en relación a por región, en China, que me pareció justo interesante lo que vos habías traído, bueno, excluyendo China, que lo nombramos después, dicen que los volúmenes crecen. En Estados Unidos creció, en Europa creció. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el volumen había bajado 1% y había Sí, habido aumento de precios? Bueno, la baja de volumen en la conference lo atribuyen principalmente a descenso de volumen en China. En las otras zonas al revés, Estados Unidos fuerte, Europa fuerte, América Latina e India fuertes. Y dice en Estados Unidos los niveles de consumo son estables. Eh, o sea, ¿Qué perdura dicen el de... efecto chipijo, ¿eh? El efecto Exacto. chipijo perdura. ¿Qué dicen sobre China? Dicen han estado disminuyendo en los últimos trimestres entre un 7 y un 9%. Y el consumidor chino es un consumidor exigente. El entorno minorista chino es un entorno minorista exigente. Ay, perdón. O sea, claramente están comentando lo que vos decías antes, que están viendo que el consumidor chino les El chino no pide quiere mierda, calidad. ¿eh? ¿Eh? El chino quiere calidad. Sí, el chino quiere calidad, no quiere cosas de bajo nivel. Así ¿Y qué que, pasa en América Latina? y en América Latina dicen que están en pleno auge, sobre todo a nivel Brasil y México, y obviamente el mayor obstáculo que debemos reconocer es Argentina, donde en este momento es muy difícil avanzar dada la alta inflación y algunas limitaciones en términos de la capacidad de fijar precios. Pero Bueno, bueno, pero igual yo ya me demuestra imagino... mi ley, ¿eh? Ya ¿Cómo? viene mi ley, no pasa nada. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso el domingo, son las elecciones. Este domingo. A nivel, sí, el domingo. A Bien. nivel, yo creo que a nivel igual ingresos, si en Brasil y en México dicen que está América Latina en pleno auge y se refieren a Brasil y México que están teniendo muy buen desempeño estos últimos años, deben Ujú. estar teniendo buenos resultados a nivel América Latina en conjunto, porque, a No, ver, sí, sí, Brasil sí, es sí. un mercado de hecho mucho más grande que Argentina, 4 o 5 Sí, sí. veces Argentina en población. Pero en mundiales no, ¿eh? En- sí, Brasil sí, ganó 5 copas, nosotros tenemos Uh, 3 nada más. pero hombre, 3-5 está bien, nosotros tenemos una. Bueno, y bueno, sí, está bien. Y vamos por la cuarta nosotros, ¿eh?
Además, vosotros tendríais que contaros también la de Uruguay, en parte, ¿eh? Ahí también tiene... Si te sumas las de Uruguay... Ya te ganaste enemigos en Holanda el otro día, ahora te vas a ganar enemigos de Uruguay. Ah, pero tú sumas Argentina y Uruguay y ya son 5. Sí, ahí sí tenemos 5, sí, sería 5. ¿Ves? El Río de la ¿Ves? Plata, serían los campeones del Río de la Plata, somos 5. ¿Ves? Exactamente, el Río de la Plata. Igual Vamos. no le digas a un uruguayo eso porque te mata. No, pero ellos también ganan más. O sea, ellos así tendrían 5 también. O sea, ganáis Y, todos. sí, puede Que ser. ellos solo tienen 2, ¿eh? Venga, Y, sí. va. Y, Sigamos. hasta ahí estamos. Vale, Vamos pues con ahora Chi. vamos al tema de la actualidad de hoy. Hace unas semanas que no visitábamos China y ha llegado la hora, ¿eh? Ha llegado la hora de ir a ver a China porque vienen buenas noticias. Y oye, cuando tenemos buenas noticias, la cámara ahí. Cuando llegan buenas noticias, pues hay que estar. A ver qué se cuenta. La economía china creció, Diego Puertas, ¿eh? Supongo que ya lo seguís todos en Twitter, pero Ujú. es Vino una obligatorio. vez, vino a hacer un programa con Sí, vino. nosotros. No, y seguro que viene otra vez, ¿eh? Si hablamos con él. Pasa que quiero, ¿sabes? Hay que pensar bien. Cuando viene un invitado tienes que sacarle lo máximo. Pero hay que pensar bien, pero es un grande. 4,9% interanual, superando las previsiones que eran del 4,4%. ¿Vale? O sea, al final, la idea básica es que la segunda mitad de este año va a ser mejor para la economía china. De momento, pues empezamos vamos en una buena dirección. ¿Vale? Si consideramos los 9 primeros meses del año, la economía avanzó un 5,2. ¿Vale? O sea, estamos bien y al final estamos en la línea esa que marcó el Partido Comunista. Dijeron el 5 y el 5. Todos los bancos, Citigroup, Bank of America, UBS, todos han mejorado su previsión de crecimiento para China y todos la han vuelto a poner por encima del 5. El único que no la ha subido creo que ha sido Goldman porque la ha bajado del 5,4 a 5,3. Es el único que la ha bajado porque la tenía muy, muy alta en comparación con los demás, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el gráfico de cómo va la cosa y este dato lo he puesto porque es importante para la bolsa, ¿vale? Central Huijin, o sea, China, ese país comunista, tiene 2 fondos de inversión gigantescos que utiliza para lo que le da la gana. Y en este caso, Xi ha dado orden de empezar a comprar acciones, que es lo que deberían hacer. De momento han comprado acciones de los 4 grandes bancos chinos para estabilizarlas. Y el dato que comenta aquí la gente de Yuan Talks es que una vez el Huijin empieza a comprar, los suelos de mercado llegan en menos de 30 días. O sea que tenemos como mucho 3 semanas antes de que la bolsa china empiece a subir, según el histórico de operaciones de Central Huijin. Ya, creo que con China ya se han sobrepasado todo tipo de pronóstico. Nos han sobrepasado todo tipo de límites. Sí, Es una cosa increíble. sí. Vale, entonces, ventas minoristas, igual que Estados Unidos, ventas minoristas, pero muy buen dato, 5,5, ¿vale? Llevamos un año muy bueno, aquí hubo un poco de parón después de verano, bueno, durante el verano, pero está recuperando el ritmo. Esto es súper importante, ¿eh? De hecho, yo estoy dirigiendo un poco mi inversión a sacar partido de esto porque es de las cosas que veo más claras económicamente para los próximos meses. Incluso las materias primas me traen dudas, pero que el consumo en retail chino va a ir bien, lo veo muy claro. Lo veo muy claro porque están bajando tipos de interés, significa que la gente hipotecada tiene un poquito más de margen. El mercado inmobiliario está parado, lo cual significa que mucha gente que hubiese gastado el dinero en el mercado inmobiliario no lo ha hecho, lo tiene guardado. Y sí, son muy ahorrables, pero cuando tú tienes el dinero en la caja, quieras que no, siempre sueltas un poco más la cartera de lo que dejarías si te ves apurado, ¿vale? Y además es un monto grande, porque si vos tenías pensado comprar tenías No, pensado comprar claro. un inmobiliario y decidís salir a gastar, ahí tenés No, bastante. pero a ver si me entiendes, que no me refiero a que se vayan a gastar lo que tienen ahorrado para el inmobiliario, me refiero a No, que no, pero es si lo que, pero normalmente ahorran 500 yuanes al mes, pero tiene una tontería, pero pues me parece que es ahorrarán lo algo que, menos porque tienen mucha caja ya.
Es que es lo que va, Estoy de es lo que acuerdo. va, al menos lo que fui viendo yo en varios sectores. Hay muchos sectores que aumentó bueno, ahí lo estamos viendo, las ventas minoristas aumentaron, pero hay muchos sectores que aumentó la venta, que yo creo que están direccionando lo que hubiera ido hace 2, 3 años hacia inmobiliario, lo están direccionando a otros sectores como de consumo más cotidiano. Sí, exactamente, exactamente. Y otro dato, tenemos la destrucción del sector de la educación privada, que hace que las familias no puedan gastar en la Ujú, educación privada de sus hijos, tienen más dinero. ujú, Tenemos salarios en China subiendo, o sea, falta mano de obra en China. Están subiendo de forma estructural, no por efecto de la inflación, sino porque falta gente. ujú, Y después tenemos una inflación muy moderada. Es decir, aquí se está viendo un gap en el que la población china en su conjunto va a disponer de más dinero para gastar. ujú, Y viendo cómo son, y que pensad que cada año se van generaciones de abuelitos que viven en autosuficiencia en una aldea sin gastar un duro, y llega un hornado nuevo de jóvenes que tienen su primer empleo, que se mueren de ganas de gastar y que son más parecidos a un japonés joven que a un abuelo chino de la época que vivió las hambrunas de Mao, ¿vale? Eh, es un mercado que va a derivar cada vez más hacia el consumo. ujú. Entonces, a mí me gusta mucho. No veo muchas otras alternativas de inversión que me den más seguridad en estos momentos de que van a ir para adelante. Estamos hablando de temas macroeconómicos, son complicados, pero el resto me cuesta. Me cuesta Estados Unidos, me cuesta Europa, me cuesta las materias primas porque la recesión les perjudica, etcétera, etcétera, ¿no? A mí esto me gusta. Crecimiento industrial, ha sido una sorpresa y no acabo de entenderlo, os lo digo de verdad. O sea, cuando no entiendo una cosa os la digo, no acabo de entender que el sector industrial chino esté manteniendo un crecimiento del 4,5% con las exportaciones que se están registrando. ¿Vale? Después, dentro de las ventas minoristas, tenemos que. Uy, ¿qué pasó aquí? Tenemos este aumento en la parte de bienes del 4,6. Bienes, pues sería pues, lo que vende Procter Gamble, por ejemplo, o temas de alimentación y demás, ¿no? Entiendo. Bueno, no, bienes sería más lo que vende Procter. Eh, pero lo que ha subido mucho, 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 mucho es la restauración. Un 13,8%. Yo me he comprado unos restaurantes en Hong Kong porque creo que van a gastar pasta en restaurantes y que se va a notar. Sé que, si os acordáis, cuando en un programa, Rodri tenía algunos restaurantes chinos y tenemos que pensar que su potencial está destruida porque 2022 fue horrible. Claro, la gente no podía, había muchos encierros, restringía la movilidad y no podían salir, ¿no? Entonces, es un sector que yo creo que lo va a hacer bien en lo que queda de año. Oye, José, tú ya vas mirando el chat, porque yo veo aquí muchas cosas y no, Sí, no las estás poniendo en pantalla, ¿eh? Yo quiero ver qué sí, dice sí, la sí. gente. ¿Qué Espera. dice el Pople? No, es que ahí hay uno que va directo para hablar después. Pero, mira, por ejemplo, tenemos aquí. Fran, sobre China, el problema que yo pienso que tienen es que si colapsa Europa lo tienen complicado y no tienes una demanda interna sólida, sufres si cae todo el mercado mundial. A ver, si cae el mercado mundial, sufrimos todos. Sí, y además que la demanda interna de China, justamente lo que va pasando es que va aumentando. Claro, va mejor, no va a De hecho, de hecho, lo que está pasando es que su gobierno, en previsión de esta situación, está trabajando duro para que Para se generar cree demanda interna. que, hay que entender, puede no ser suficiente, Ujú, pero siempre es mejor estar trabajando en la dirección correcta que en la incorrecta, ¿no? ujú, ¿Vale? Pero sí, claro, evidentemente si se cae el mercado mundial, China va a sufrir como todos. ujú. Estados Unidos también y Europa peor, pero Estados Unidos también, claro. Y ¿Algo más? espera, y acá nos comentan de Consum. Dice que G compre Consum que la veo con flojera de piernas. Y sí, las últimas. A ver, fue acorde al mercado las últimas semanas. Hubo Sí, algunos temas ahí del sector también que las hemos hablado en el club, pero los últimos resultados de Consum fueron muy buenos. O sea, a sí. nivel, a nivel resultados fueron buenísimos y de Nah, hecho, de hecho repartió dividendo para los primeros 6 meses del año, cuando el año pasado no lo había repartido, qué sé yo.
No, no, a ver, no nos engañemos. O sea, la cotización de consumo no tiene nada que ver con. Bueno, a ver, está el problema ese de las denuncias de corrupción, de la que se habían comprado a médicos para promocionar medicamentos, Sí, ¿vale? sí, Eso ya, pero fue al sector, fue un tema en relación al sector. O sea, claro, Consum no tiene, no, hasta ahora no tuvo absolutamente nada que ver. Fue algo no, más en no, relación al sector y fue algo que movilizó mucho al sector. De hecho, si buscan cotizaciones de empresas de hospitales que coticen más bien en Shanghái, van a ver ciertas caídas en los últimos meses, porque hubo como una política directa de rectificar el sector y en ese marco también algunas farmacéuticas cayeron. Pero la sí, realidad es que sí. no hay nada puntual. Pero hay En mal, relación a a ver, Consum. José, hay mal Cae rollo. mal, ese tipo de Hay un, cosas caen mal al mercado. hay mala aura y en China con que tengas a cualquier mínimo de esto ya te zurran. Aparte, Exacto. ha hecho un año bastante bueno y pues ha corregido y ya está. Pero hay muchas veces chinas que tener en cuenta que están en mínimos peores que los del COVID. Sí. ¿Vale? O sea a ver, es así. Yo, Consum, a ver, claro, si cuando la bolsa china se gire, pues se girará también para arriba y ya está. Pero la han zurrado como, no sé el resto de farmacéuticas, pero seguramente hayan caído varias farmacéuticas Ujú. conjuntamente por nivel sectorial. No lo sé. Mira, dice Tao, ¿has dicho que hace falta gente en China? Sí, hace falta gente en China. Hace falta gente para fregar platos, barrer el suelo y cosas así. Sí, falta gente. Ingenieros y demás no. Tienen abundancia, están los jóvenes esperando en el sofá de casa a que les llamen. Pero para trabajos de mierda falta gente. En general, sí. Eh, Bueno, acá, algunos, bueno, perdón, estoy dando. Vale. Puedes poner algunos ejemplos de buenas empresas chinas. Bueno, ahora aquí después viene José con una que es maravillosa. A mi gusto, ¿eh? Está súper bien posicionada. Vale. Voy a seguir. ¿Sí? dale. Porque Sí, sí, sí. si tú, si ves comentarios buenos, ponlos, aunque no los comentemos Te nosotros. corto el volumen directamente y pongo el mensaje. No, no me cortes el volumen, pero puedo hablar yo y la gente al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, Dale, no hay dale, ningún problema. dale. Vale, entonces, lo que sí que está mal es la inversión. No, estos son inversión en activos fijos. Cuidado, pensaba que era la parte inmobiliaria. Inversión en activos fijos, ¿vale? Inversión para maquinaria y cosas así. No, está creciendo, pero como podéis ver, la tendencia no es buena. O sea que falta aún darle una vuelta y ganar confianza. Pero claro, lo que digo es que al final las exportaciones están a un nivel bastante malo. Entonces, no, entiendo que no esté a un nivel muy alto el nivel de inversión. Digamos, esto sería eso, activos para que las empresas produzcan más, la industria y demás, ¿no? Sí, hay Vemos que ver una. ahí cuánto está influyendo lo que está pasando en el sector inmobiliario, ¿no? Sí, O sea, exacto. Bueno, claro, cuánto está tocando ese índice, porque puede ser que ahí veas una reducción de claro, un claro. promedio y otros sectores están bien, están mejor. Bueno, aquí tienes la minería, por ejemplo, Ah, bueno, ahí está. un aumento del 1%, Ujú, manufacturas un 6,2%, que me llama la atención, ujú, porque es bastante, y suministro de energía y agua un 25%. ujú, Ojo, ¿eh? ujú, Es bastante. Una burrada, de hecho. Vale, crecimiento de la producción industrial. 4,5%, por encima de las expectativas. Pensaban que el dato sería peor. Producción de las refinerías de petróleo, crecimiento del 12%. Están cagando gasolina, pero como no, o sea, como si no hubiese un mañana. Están refinando a lo bruto. Los ujú. automóviles, un dato correcto, un crecimiento del 3,4%, no está nada mal. Venimos de cifras mejores, ¿no? Pero en 3,4 pues está ahí, están creciendo, ¿ven? Déjalos estar. Y esto, José, tío, esto sí que me ha roto totalmente una subida del 5% en la producción de acero. O sea, con el sector inmobiliario en la mierda más absoluta, ha aumentado la producción un 5%. Yo me he puesto a pensar, ¿cómo es posible que esté aumentando la producción de acero al 5,5% tal y como está? Y he buscado Una, algunas alternativas. ¿encontraste? Encontré. A Te va ver, a sorprender, ¿eh? Te voy yo a poner había la leído primera. algo de barcos. Claro, Ah, te puse. ahí está.
China, digo, ¿en qué puedes gastar mucho acero? Pues en barcos. Barcos, claro. China está construyendo, o sea, este año solo, este año, Mm, va a sacar 8 destructores y 2 fragatas ujú, este año. Pero hasta 2025 han de salir unos 40 barcos. O sea, en estos momentos la flota naval china tiene 355 barcos y Estados Unidos cree que para 2025, o sea, dentro de 2 años, tendrá 400. Eso ujú. significa que han de producir 40 barcos en estos 2 años. Y después, desde el 25 hasta 2030, subirlo hasta 440. Y hablamos de ya la mayor marina del planeta. O sea, ya es la que más barcos tiene. Que yo, José, te pregunto, a ver, tienen barcos, pero ¿tendrán marineros para tanto barco? Ujú. Por eso necesitan gente. Que tú no aprendes. Primero pensé, claro, tú no aprendes a navegar en 4 días. Ujú, Que tú puedes tener barcos, pero si la gente no tiene ni puta idea. Yo pensé, claro, pero con inteligencia artificial y GPS, tú te pones ahí de capitán de barco, lo que te sigue decir, a ver, Shanghái, a las fragatas les ponen nombres de ciudad en los cruceros. Shanghái, llévame a Honolulu, damos 2 vueltas a la isla grande de Hawái para saludar y atemorizar y de vuelta nos vamos a Macao. ujú. Ya el barco te lleva. Ya Sí. el barco te lleva y dices, mira, lánzame unos cuantos misiles nucleares a Estados Unidos. Ya, el barco ya lo hace y tú no tienes que hacer prácticamente nada. Entonces yo entiendo que la cosa era por ahí, porque semejante cantidad de marineros, yo no sé dónde la van a sacar. Ujú. ¿Qué veracidad? Del Pentágono. US. Ay, Sí, sí, es del US Naval Institute, ujú. ¿vale? Navy Intelligence, US Navy Intelligence. No, Yo lo no. hubo en varios lados, este tema de Sí, que la sí. producción de barcos estaba Es traccionando hacia brutal, es arriba brutal. la producción de acero. Vale, a eso tenemos que sumarle un aumento del 8,2% en la inversión en infraestructuras. ¿Mm? Ujú. Acordémonos de Beijing Urban Construction haciendo sus trenecitos. Pues ahí va a estar. Las estaciones. Eso, las estaciones, Las perdón. estaciones. Las estaciones y las vías de ferrocarril. Ujú. Vale, pero aún hay más, porque digo, hostia, voy a asegurarme de que realmente esto es así, porque claro, es lo que dice Del Olmo, que tiene toda la razón del mundo. Estos datos son Claro. fiables. Ahí me gusta, ¿ves? Lo que venimos haciendo. Estás tomando lo que dice una empresa. Exacto, es que es donde hay que ir, porque al final esto es Es lo que lo que hacemos te va. lo que hacemos todos los jueves. Y ahí está. Y realmente en Río Tinto ha tenido una fuerte subida en bolsa porque la demanda de hierro en China está funcionando bien. En contra de lo que nos podíamos pensar, en contra de todo lo que queráis, pero está funcionando bien. Y Río Tinto le ha agradecido mucho en su cotización. Y me jode, porque Río Tinto es una empresa de esas que sí que me gustaría tener en cartera para siempre. Bueno, Pero bueno, el 28, 29 de agosto, Vale, la minera ¿Mm? de mineral de Eh, río brasilera, Brasil. declaró también la demanda de China de acero disminuye, pero menos de lo esperado. Dice, la situación no es tan grave. Eso dijo en agosto, Vale. Exacto. Pues sí, Esas son las fuentes. A ver, y también tengamos en cuenta que decimos que el sector chino está fatal, pero siguen construyéndose cosas, ¿vale? O sea, no ha implotado y eso ha desaparecido. De hecho, ni siquiera ha subido el paro. He Ujú, mirado, el paro este último mes ha bajado en China. ujú. Del 5, claro, ha bajado. Y claro, ¿qué es lo que te digo de las cifras chinas? Que ha bajado del 5,2 al 5, no parece tanto, pero tú eres consciente de la cantidad de gente Claro, que supone. ese coma 2 son millones. Son millones, es brutal. Sí. Vale, entonces, lo que sí que está mal es la inversión en el sector inmobiliario, ¿vale? Indudablemente está mal. Es una Es, bajada del 9,9% es interanual. esperable y necesario. Sí, sí, es esperable y necesario y es lo que se busca también. O sea, que cuesta entenderlo, pero es que el gobierno quería frenar Exacto. esto. No quiere que implote, no quiere que se vaya la economía a tomar por el saco, pero quería frenar el crecimiento del sector inmobiliario, quería frenar los precios. Por lo que hemos comentado antes, de lo que decía, lo que ha dicho Fran, de que no tenía un mercado, China no tiene un mercado de consumo interno lo suficientemente grande y el sector inmobiliario era el principal responsable. Al final estaban pagando unas hipotecas demenciales y eso tenían que pagarlo y lo han parado por la vía rápida.
¿vale? Ujú. Bueno, entonces, el sector inmobiliario, si bien tenemos superficie, el número de metros cuadrados vendidos, menos 7,5, ventas totales solamente menos 4,2. Eso significa que los precios están manteniéndose más o menos. Si Ujú. no, esos son yuanes totales, pues tendría que ser peor. Si estuviesen bajando más que los metros cuadrados, pues tendría que ser un dato peor. Ujú. El sentimiento en el sector inmobiliario, pues está mal. Sí. ¿Vale? Eso está mal y no hay más. Ya remontará cuando le corresponda. Venga, dos slides rápidas. Vale, lo dijo Adrián y se cumplió. Cuando hablamos con él, le dijimos, Adrián, no me cuadran estos datos de exportaciones chinas que están bajando, exportaciones chinas a Estados Unidos que están bajando, a mí no me cuadran. Y dije, porque estás mirando mal, porque no tienes que mirar las exportaciones chinas, tienes que mirar las exportaciones de Camboya, Vietnam, Malasia y tal, porque lo están desviando todo por ahí para saltarse las tasas que puso Trump. Claro, si pones una tasa de importación de acero chino, pues si ese acero viene de Vietnam, no paga. Entonces Ujú. los chinos, que no son tontos, pues lo están desviando todo para estos países y podéis ver cómo pues desde 2018 que empieza Trump a ponerles aranceles y demás, cómo se dispara la exportación de estos países que, como comprenderéis, hombre, sí que tienen un crecimiento y tal, pero no, lo que están haciendo es repintar los productos chinos. Ujú. Sí, mira, es lo que dice Blondin. Dice que China tiene la armada con más barcos, pero por tonelada siguen teniendo la mitad que Estados Unidos. Porque los de Estados Unidos son más gordos. Pero y ahí te voy a decir, Blondin, que el futuro del mar son barcos pequeñitos con misilazos. Los portaaviones yo los veo como pequeños ataúdes flotantes. Ya lo veremos. Pero espero no tenerlo que ver con el tema este de Hamas y demás. Vale. Y el último punto, tema de los bonos que están, lo sabéis, están enloquecidos. Y China justamente coincide que en este mes de agosto ha hecho la venta récord de De bonos bonos. americanos. Ujú. También porque necesitan dólares, hay una escasez de dólares. Y también porque se quieren deshacer, pero no creo que sean tan memos de estar vendiendo sus bonos, muchos de ellos comprados al 2 y al 3%, ahora que están al 5%, porque esos bonos que tenían los chinos se han devaluado mucho. O sea, están Sí, perdiendo mucha pasta al hacer esto, ¿eh? sí. Por lo tanto, si lo hacen, yo no creo que sea para atacar el bono americano ni nada por el estilo, sino porque tienen necesidad de esos dólares para su trasiego habitual, porque hay una gran demanda de dólares. ¿Vale? Esto es Ujú. así. En estos momentos, debido a los tipos de interés, debido a la subida del petróleo, etcétera, etcétera. Vale, pues esto, ahí está. Entonces, es un buen momento para recordaros, os recuerda a nuestro amigo Chi, que nos puedes dar un like, que te puedes suscribir si te está gustando el contenido, que puedes compartir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi ¿No amigo? No quiere, se no, mueve. no quiere bailar hoy? ¡Eh! No, suspendemos. ¡No! Terminamos acá. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, amigo mío? Bueno. Ah, ¡Ahí está está! bien, ahí está. Bien. Ahí está. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vale, pues eso, lo podéis compartir con vuestra prima y con vuestra abuela, que les va mucho bien aprender de economía y de inversión. Entonces, José, yo creo que es mejor que pasemos a Saseur porque vamos muy mal Dale, de tiempo y si te tienes que ir, pues te vas. Yo acabo de hacer el pinta de colorea que me apaño perfectamente yo solo. Si es necesario, si te quieres quedar hasta el final, ya sabes que yo ahora encantado. Ay, ahí espera, vemos. que cierro esto. Dale. Venga, sitúanos. Dale. Bueno, como siempre, vamos a hablar puntualmente de una empresa que seguí, al menos yo sigo bastante para el club, de Momentum. Como siempre, bueno, sí, el renuncio de responsabilidad, que el contenido de esta Sí presentación. que es bastante para el club. Hombre, esta es una empresa insignia de Resolo Stocks, coño. Sí, sí, sí. No, bueno, Pues, pero ya se sabe que pues, yo la no se sigo. sabe, la gente no lo sabe. El, Esto es una empresa que José lleva siguiendo y que lleva en cartera desde hace años. sí, yo creo que más o menos del 2020, 2021. Es una, Sí, mucho, mucho tiempo y bueno, la he estudiado bastante. pero que te he cortado el descargo de responsabilidad, El perdón. contenido que no lo tomen como consejo de inversión, no lo interpreten como una recomendación de comprar o vender y bueno, que el contenido es
para tratar de comentar, ese informativo. Así que Venga, bueno, arrancamos. Bueno, ¿qué es Aseur? Cotiza, para decirlo rápidamente, antes de que nos olvidemos, cotiza en la bolsa de Singapur con el ticker CRPU desde el año más o menos 2018. ¿En qué consiste esta empresa? Tiene 4 outlets en China, en las provincias de Chongqing, tiene 2 en Hefei y en Yunnan. Eh, bueno, a ver, outlets. ¿En qué consisten outlets? Son shoppings, pero tienen la particularidad de que operan marcas de lujo y de alta gama, o sea, marcas conocidas. O sea, vas a ver locales donde se venden productos, vende el directamente, chipijo. claro, vende Nike, vende Adidas, Claro, tenés, José, ahora José, vamos a ir viendo. José, que me estoy Sí, dando cuenta ahora que me había dado cuenta. Claro, esto es lo más para China, porque lo más importante en exacto. China es la marca, porque sin marca el problema que tienen los productos que no tienen una marca es que si el chino puede elegir entre los productos, va a elegir siempre el más barato. Exacto. Pero la marca, digamos que es un símbolo de prestigio y eso les importa muchísimo, les encanta Bueno, ostentar. hay mucha marca, muchísima marca importante, pero ¿qué tienen de gracia? Esto, el outlet, ¿cuál es la gracia? Que venden los productos con descuento, productos que están fuera de temporada. Entonces vos podés ir a encontrarte de comprarte un producto de primer nivel con descuento. Y, o sea, tiene un descuento. Hay veces que hacen así como festivales o de descuento o en el aniversario del outlet, donde el descuento es, al menos lo que informan, es del 80, del 90%. O sea, es Aquí, muy, entonces, es fíjate que su- se juntan dos cosas súper importantes en China: la ostentación de la marca y precios muy baratos. y El además chino que, es muy y ade- pesetero. y además que están en ciudades que están en pleno crecimiento, o sea, no están en, no es, en este caso, estos 4 outlets que tienen en cartera, no están ni en Shenzhen, ni en Pekín, ni en Shanghái, no, están en ciudades que están, que van en vías de crecimiento. O sea, Chongqing es una ciudad que está en vías de crecimiento, o sea, eso es lo que tiene también de interesante, que están expuestos a ciudades donde la clase media, que es el público objetivo de estos outlets, está en crecimiento. Se encuentran, bueno, siempre más o menos en las afueras de las ciudades, y además la gracia que tiene, que no es solamente un shopping con lo que comentábamos. Además hacen actividades de entretenimiento donde ir al outlet termina siendo no solo ir a consumir, sino también hacer un paseo, una actividad, un show, un festival. Hace poco habían organizado un desfile con marcas de moda de primer nivel. Entonces, no es solo eso. O sea, obviamente cuando uno empieza a seguir la empresa y la ves día a día, vas entendiendo a qué se refiere esto, pero no es solo eso. Y además no es solo, no es solo la actividad, sino que además en sí el shopping tiene cierto atractivo en el diseño. O sea, es como un lugar atractivo para ir a pasear. A ver, bueno, un poco a nivel esto lo que hacemos siempre para entender un poco la empresa, que después igual lo voy a relativizar un poco. La capitalización bursátil, 800 millones de dólares de Singapur. Tiene algo de deuda, que ahora vamos a hablar también. Price earning dice 12, pero también lo tenemos que relativizar. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver después también. La empresa hace ajustes contables del valor de los outlets todos los años, entonces, o a veces cada 6 meses. Entonces, es muy relativo el PER. ¿Por qué? Porque capaz que es más conveniente mirar el flujo de caja más que el beneficio neto, porque el beneficio neto se va a ver trastocado por la modificación del valor de los outlets. Se puede ver modificado hacia arriba, como ha pasado, o se puede ver modificado hacia abajo. Exacto. Entonces, no tiene tanto sentido. Yo la empresa la sigo principalmente, por eso, por ese tema de los beneficios que pueden estar artificialmente inflados o artificialmente disminuidos, es que vemos que dice que el payout el 128, no, el payout es menor. Eh, Ya. o sea, hay que pensar cuánto reparte la empresa en relación al flujo de caja A ver, al que repartir genera. reparte todo el beneficio, pero el beneficio real, no el beneficio Claro, contable. exacto, exactamente. Que es a lo que yo llamo más bien lo que genera de caja. Eso es. El rendimiento del dividendo
acá dice el 10, puede ser que sea un poco menos, ahora vamos a entender por qué, pero siempre ronda más o menos entre el 8 y el 10%. También es cierto que estuvo bajando el precio, la acción estuvo bajando, por lo tanto puede ser que esté un poco más alto que lo que yo pensaba. Pero ronda entre el 8 y el 10 más o menos el rendimiento. Hoy es el 10, o el 9,9 o algo así. Sí, sí, yo lo pongo en ese rango como para que se entienda que hay que tener determinados temas en cuenta para analizar ese rendimiento. Bueno, estos son... A Juanma un 10% no se la pone dura, José. Y, Dice que no es tanto para un rate. y bueno, puede ser. Que comente otros con rendimiento más alto. Sí, Acá, tenemos que... acá yo lo veo bastante, sobre todo sustentable. Ahora vamos a ver por qué. O sea, Venga, es sostenible. Bueno, un poco acá a modo de que se entienda, ¿ves? Actividades, lugar atractivo, local de Adidas. Este creo que es el de Liangshan y este es el de Villan, me parece. Y acá vemos a la derecha un poco las marcas por piso, o sea, Adidas, Nike, Fila, Lee, New Balance, Li-Ning. O sea, también lo que pasó en los últimos años es que empezó a haber muchas marcas de China. O sea, también fíjate, una Starbucks. cosa, creo, Aseure está en Bermudas, ¿verdad? Es como siempre, tiene las cáscaras que ves también en Hong Kong, o sea, o sea, obviamente El dividendo este va sin impuestos. va sin impuestos, pero En Europa va con impuestos, ¿eh? vos obviamente tenés, tenés subsidiarias, que son las dueñas de los outlets, que giran el dividendo hacia una empresa holding, y esa empresa holding termina repartiendo dividendos al accionista que compra. Lo que nos afecta es que es 10%, pero sin impuestos. Exacto, eso es un punto a La favor. estructura y demás, en fin. Para entender un poco, no puedo dejar de nombrarlo, el SASEUR tiene el rate, que es el que cotiza en Singapur, y tiene una relación plena y directa con el SASER Group, que vendría a ser, es el accionista mayoritario, es el sponsor, es el que estableció el rate, pero a la vez también es el manager, o sea, es el responsable de la gestión y de la operación diaria de los 4 outlets. O sea, hay una relación directa con lo que es Sacer Group. Sacer Group principalmente es esta pareja, es Xu Rongkan y Zhang Xue, la esposa de este muchacho, que yo lo que quería básicamente comentar es que no es, tienen una historia en relación a lo que es el tema de moda en China, no es que aparecieron de la nada, y tienen cierta historia en el sector. De hecho, fíjate que lo fundaron en 1989 y hoy lo que es Sacer Group, que una partecita es la que cotiza, Sacer Group hoy tiene 16 outlets operativos en China y de hecho tiene planificado construcciones. Este creo que ya lo inauguró, el de Xijianghuan. Este ya lo inauguró hace un mes más o menos. O sea, El Sacer, grupo tiene 16, pero la empresa que claro, cotiza, ¿qué tal? Tiene 4. tiene solamente 4 que los sacó a La cotizar. nuestra tiene 4, digamos. Exactamente. A la vez este Sacer Group es el accionista mayoritario con el Ahí. 56,8%. ¿Y cómo es la relación con el manager, con Sacer Group? Tienen establecido como un modelo para pensar las ganancias y después cómo se reparte. Al gross revenue, el manager se lleva el 30%. Va a haber después lo que es pagable para el rate que cotiza en Singapur, que va a estar definido un 3%, perdón, en una parte por ingresos fijos, que van a tener una escala anual fija del 3%. O sea, el rate que cotiza en Singapur tiene un ingreso que se ajusta automáticamente 3% anual. Eso es hasta el 2018, por el arreglo que tiene con el sponsor por este tema de que maneja los outlets. Ese arreglo va a ser extensible en el 2017, puede ser extensible por 10 años más. Pero el acuerdo con el manager es que, con Sacer Group, es que
este componente fijo de lo que se calcula de las ganancias para después definir el dividendo se ajusta un 3% anual. O sea, el ingreso fijo se va ajustando automáticamente a un 3% anual. Y después hay un componente variable que se define en relación a la cantidad que venden los outlets. O sea, un porcentaje de las ventas va al cálculo de lo que van a hacer después los dividendos. ¿Se entiende? Vale. Sí, Lo sí. podemos ver claramente en el resultado. Entonces, ellos te presentan, tienen las ventas del outlet. Por ejemplo, vamos a tomar el segundo trimestre de 2023. Déjame que aclare y cuente. O sea, Saseur salió en el 2018 más o menos a bolsa. El 2018-2019 estuvo a pleno el tema de la guerra comercial, que duró un Sí. poco de 2019 también. 2020, 2021 y 2022 estuvo el tema del COVID, que en el caso acá hubo incluso algún semestre, donde hubo un montón de días que el outlet principal, el de Chongqing, el de Liangshan, estuvo directamente cerrado. O sea, la CEO en una entrevista que hizo hace una semana para un medio de Singapur comentó, o sea, Saseur salió a bolsa 5 años, del 2 estuvo en guerra comercial y 3 estuvo con encierros y por temas de COVID. O sea que es como que recién ahora vamos a ver, por eso uno dice, bueno, a ver, veamos la foto de largo plazo. Sí, pero la foto de largo plazo es difícil verla porque acá, por ejemplo, este trimestre, las ventas en los outlets, claro, tuvieron un aumento del 24%, pero claro, es comparándolo con 2022, que es un trimestre donde quizá hubo muchos momentos cerrados. Fíjate también en el Claro. semestre más 20,5%. Pero bueno, volviendo al anterior. Claro, pero José, Sí. esto es lo que digo, que todo el sector retail chino Ujú. está cotizando a precios ya muy bajos, pero en base a resultados del año pasado que estaban alterados por estos encierros que dañaron, o sea, al sector retail en concreto le hicieron mucho daño. Al resto de la economía china más o menos fue funcionando, pero el sector retail le dañó mucho y es muy fácil para el sector retail mejorar significativamente los resultados de cara a 2023 y sobre todo en esta Bueno, segunda mitad. la cotización de Saseur, al menos a mi entender, prácticamente es como que no hubiera habido reapertura. O sea, de hecho está más abajo que antes de la reapertura y cuando miras los resultados tenés un aumento interanual más que interesante de las ventas en los outlets Sí, sí. aumentaron. Y acá lo que comentaba, cómo con el EMA Rental Income hacen el cálculo de cuánto después se va a distribuir. Esto, como todos los ingresos son en yuanes, porque los outlets están en China, el componente fijo aumenta un 3% por el arreglo con el manager y tenemos el componente variable que aumentó por las ventas Un que hubo, 25%, ¿eh? exacto, en el segundo trimestre, que de hecho es el trimestre más débil del año siempre. Eso va a dejar un resultado que, ¿por qué vemos estos aumentos y por qué cuando vemos el resultado del EMA, el Entrusted, el EMA, está igual? ¿Por qué? Porque por la devaluación del yuan en relación al dólar y en relación al dólar de Singapur. El yuan se devaluó un 5,5% y eso hizo que lo que mejoró en yuanes en dólares de Singapur sea prácticamente igual. Después, ellos a partir de acá hacen un cálculo y establecen cuánto va a ser distribuible para los accionistas y a veces retienen un monto. En este caso retuvieron 2 millones para la amortización de préstamos y working capital. Ahora, a mí me parece más que interesante la exposición que te da a todas las marcas importantes y el 3% de aumento del componente fijo garantizado por el sponsor. Que es el más grande. Ujú. Lo que comentaba, el de los 4 outlets, la contribución en un 53% es por el outlet de Liangshan, que es el más importante. En el primer semestre de 2023, las ventas de Liangshan superaron el nivel de ventas de 2019, o sea, del pre-COVID. Ujú. Y las ventas de todo, o sea, de toda la cotizante, excedieron en el primer semestre también a pre-COVID. O sea, realmente el consumo en este caso
se recuperó realmente. Sí. Y lo que comentan, que en Villan, fijémonos que solamente había aumento en relación a 2022 un 8,2%, dicen que fue por un tema de inventarios en algunos locales. Todo inventario. Exacto. ¿Por qué hablaba yo tanto de no mirar el PER, sino más bien mirar la caja? Porque la mayoría mucho de lo que le ingresa a SACEUR lo termina repartiendo en dividendos. Entonces, no miro tanto lo que hagan en relación al NAV, al valor de los activos y a las variaciones del valor que le establezcan a Claro, los outlets. Lo importante es lo que genera de caja, lo que le entra del porcentaje de comisión de ventas y lo que le entre te fijo. del componente fijo. Y ahí vamos viendo, obviamente acá en esta cifra no es el último, esto es después de después del working capital. Entonces quizá algún semestre lo ves un poco más alto, un poco más bajo, ahí como que se va compensando. Pero lo que quería remarcar es que siempre va repartiendo lo que va generando de Sí. efectivo. La Muy acción, bien, la acción está ahí está. como si fuera todo. 2020, está como si estuviésemos en pleno COVID. Y está a 10 centavos del valor de pleno COVID, que ahí efectivamente cerró y hubo un trimestre Tío, que tuvo que cerrar, pero claro, repartió dividendo incluso. Fíjate que no dejó de repartir porque no es que cerró todo el tiempo, pero fue el momento más complicado. Dividendo. ¿Cuánto repartió a lo largo de los años? 18, 19. Bueno, en el 2022 repartió un 6,55, que a nivel del precio del cierre que tuvo es más de un 10%. Como comentaba Ciprés, no tiene retención. Ahora, también es cierto que este resultado de 2022 es con el yuan un poquito más fuerte. Si se devaluó el yuan un 5,5% y terminó repercutiendo, ahí hay que ver si se va a poder repetir este número de dividendo. Por eso digo que, bueno, el dividendo podrá rondar entre el 8 y el 10%. hombre, pero también están vendiendo mucho más. Claro, bueno, de hecho, si lo vemos antes, si bien se dio la devaluación del 5,5 en relación al dólar de Singapur, se compensó porque vendió más. Así Claro, que lo que quiero decir también es que uno hay que ver qué pasa con el yuan en relación adelante, a ver si se vuelve a devaluar un 5,5, puede ser que ahí hombre, pues no, no que se- creo, ¿eh? que se vea repercutido. Bueno, pero siempre hay que tener en cuenta las diferentes. Vale, pero entonces vamos a ponernos en lo más probable, que es que el dólar se debilite un poco y el yuan recupere por es pura estadística, porque volver a lo Sí, normal. eso también lo Eso hablamos. te va a ir a favor entonces. También lo hablamos en la semana, ¿no? En relación a este tipo de inversión. O sea, si alguien tiene miedo de que el yuan se devalúe o no ve bien a la economía china, probablemente este tipo de inversión no le guste porque va a descartar China antes. A mí yo creo, como veo fuerte a la economía china y me parece que va a funcionar, que va a tener buenos años, de acá a 10 años va a seguir funcionando bien y va a andar bien, me parece que es una inversión interesante. Por lo tanto, tengo una mirada positiva hacia el yuan y por consiguiente a esta empresa, ¿no? Tremendo. Bonazo al 4,9, ¿eh? Eso es malo para el yuan, ¿eh? Y Ahí sí. está castigando. La cuestión es cuánto va a aguantar ahí. Ah, La deuda mm, bajó. A ver, ahora vamos a ver algo importante. venga, Tiene un nivel de deuda considerable, no es tan grande en relación quizá a otras empresas del sector. De hecho, de la bolsa de Singapur creo que era la que tenía mejor ratio de deuda. Bajó un poco, ¿por qué? Ahora lo vamos a ver. Porque tuvo que refinanciar en el medio de toda la crisis de inmobiliaria que hay en China, tuvo que salir a refinanciar toda la deuda que se le vencía en marzo. Lo que tenía de particular era que todos los vencimientos que tenía eran en marzo. Esto lo compartí más que nada porque me pareció interesante que usó cierto nivel de caja o sea, más. no renovó todo. Una parte la redujo con efectivo que tenía en caja. A ver, cuando uno ve que tiene este nivel de deuda, así como hablábamos antes de P&G, de que bueno, es un negocio sólido. Yo que miro también para pensar que el negocio sea sólido acá, el nivel de ocupación. El outlet de Liangshan tiene 100% de ocupación hace un montón. El de Villan aumentó la ocupación. El de Fei
Ahora bajó un poco, pero 95% sigue siendo alto, y el de Yunnan Kunming 98.3. Me ha O pasado sea, del 95,9 al 95. O sea, es una tienda que ha cerrado y aún el no la han de, cambiado. el de FEI, sí, porque ellos también tienen a ver, ellos tienen una política, además de hacer alquileres siempre de que duren poco tiempo. ¿Por qué? Porque lo que buscan es como como se llevan una parte de las ventas, no le conviene. Quieren que sean negocios buenos. Claro, entonces siempre lo que terminan es firmando alquileres bastante cortos, no largos. ¿Por qué? Porque si vos vendes poco no me sirve. Entonces ellos terminan, claro, ellos A la puta terminan, calle. claro, o sea, quiero ganar por el alquiler fijo, por el componente fijo, por el alquiler, pero a la vez Sí, también sí. quiero que vendas mucho para que la comisión que le toca a Saseur sea grande. En ese marco es que a veces se dan estas fluctuaxies. En el caso de Lianxian, que aporta el 55% de lo que se vende de los outlets, siempre está en el 100%, es el outlet más importante. Gracias, Marc. Comentaba el tema de la deuda. Tenía muchos vencimientos en marzo, lo que fue muy interesante, que eso también, o sea, si vos me decías hace un año y medio, ¿qué riesgo tiene Saseur? Y el tema de la deuda, más sobre todo en relación al entorno con Evergrande y toda la crisis, y que lo cuenta Sí, también la CEO. había mucha tensión en ese momento. Claro, la CEO lo cuenta en una entrevista que le hicieron en YouTube, que dice, teníamos que sentarnos a renegociar mientras estaban todas las empresas inmobiliarias con problemas, mientras lo siguen estando. Ellos lograron refinanciar, y además lo que hicieron bien es que espaciaron mucho los vencimientos. No sé si lo puse acá. Acá, fíjate que esta es la siguiente, después volvemos para atrás. En diciembre, el maturity, los vencimientos, el promedio de vencimiento de la deuda era de 0,2 años. Lo pasaron a 3,3 años, con vencimientos que hay en el 2024 bastante chico, y después 2026 y 2028. La mayoría de la deuda, que es lo lógico, está emitida en yuanes. Como tienen ingresos en yuanes, el riesgo no es alto. Y nada, me pareció. ¿Cuántas veces de vida tiene de deuda? No lo sé, es que acá en realidad, por eso yo decía, ¿qué me parece a mí importante? Seguir el tema de la ocupación y obviamente de que genere ingresos, porque acá lo que tienen que ir logrando es que la deuda la van a ir bajando de a poco, en todo caso, y Sí. que tenga ingresos y Bueno, fortaleza y hay que tener en para ir cuenta que, roleándola. bueno, claro, es que ¿la deuda tienen en China o en Singapur? No, es que Era en tienen, China. la deuda es La tienen repartido, vale, vale. 53% en yuanes, 30% en dólares de Singapur y 16% en dólares. Así Vale, que, pues yo creo que la de dólares va a desaparecer rápidamente porque es carísima. y La la van deuda a. china Sí, pero es fíjate que mucho más solo un barata ahora. 16, sí, sí, La deuda china es mucho más barata, están bajando tipos. sí. Pero lo interesante que fíjate que algo que vencía en marzo del 23, ya el grueso pasó al 26 y después al 28. Sí, Obviamente sí, la van a ir renovando, y con algo que vayan acumulando de caja irá bajando de a poco. Yo no lo sí. veo, a ver, esto era hace un año y medio, era una de las grandes dudas, qué va a pasar en marzo, y ya en Bueno, diciembre, enero lo renovaron todo. Así pero que la verdad que claro, es que también es que los pobres les ha ido todo en contra, ¿eh? Les ha sí. ido, están creciendo, están sobreviviendo y les está yendo bien, porque joder, un negocio que te está repartiendo un 10% está bien, está bien. Bueno, eso es lo que En un antes, entorno muy jodido, ¿eh? como yo Les ha siempre, pasado de todo. con el tema de invertir en China, ¿no? Como decía qué tan reales son esos datos que dan? Bueno, acá tenés generación de caja y reparto de dividendo. O sea, acá no hay acumulación de caja no. Acá es Y lo entra, que entra sale. entra y sale en dividendo. O sea, se pueden ver en lo que van siendo los movimientos de caja y, y los Sí, dividendos. Aclaremos, esta empresa, tanto el sponsor como Saseur, la cotizante de Singapur, no tiene ningún negocio inmobiliario. O sea, lo que saben ellos hacer es poner estos outlets que tengan sus particularidades, su atractivo, su entretenimiento, hacer los contactos con los negocios que pongan el local, y que los locales vendan los venden como productos churros. con descuento. Claro, acá no es que acá el sponsor tiene una deuda porque tiene
está construyendo. No, esto es pura y exclusivamente venta en los locales. Así que bueno, un poco a nivel resumen, a mi visión lo que más me interesa es el negocio. Oh, se nos ha ido José. Bueno, pues esperando a que vuelva, voy a seguir. Ahí está, ahí está. Uy, Te hola. fuiste, José, te fuiste. Ah, Yo iba a seguir con la parte de chi. mira, no sé hasta cuándo se cortó, ni idea. Cuando empezaste con la parte que lo que te gusta es el negocio. Bueno, el negocio, lo que yo veo como oportunidad, el negocio, el dividendo que me parece muy atractivo, todo lo que estábamos hablando de lo que genera de caja lo reparte, los ingresos fijos que hacen que, al menos mi lectura es que al tener este componente fijo ayuda mucho a que la deuda sea fácilmente roleable. Me gusta mucho que el tema también de que había el riesgo de si va a poder rolear y lo pudo hacer. La cotización está como si China no hubiera reabierto y incluso repartió dividendo en el 2022, que fue el año más complicado por el nivel de encierros. José, que Sí, sepas que Ángel insiste, ¿eh? que Insiste 30 minutos siendo prudente. O sea, le faltó Louis Vuitton, le faltó de todo, ¿eh? Ahí queda, esperá, ahí queda. acá estamos con bastante tiempo, che, estamos. Sí, sí, aquí, No, no se, hoy no tendrá queja, no ¿eh? se puede quejar. No, ahora va a mandar un mensaje diciendo que fue muy largo. Bueno, después de Venga, vale, riesgos. los riesgos. Riesgos, competencia con otros shoppings, obviamente es un negocio minorista. Para mí tiene la fortaleza de este tema de que sean buenos productos con un descuento. Me parece que, A ver, me- a ver, como decías a ver, vos, no sé, vamos a ver, no es lo mismo una tienda que montar estos tingados gigantes. O sea, a ver, exactamente. vale Claro, que se pero pueden hacer más, pero también tampoco son cosas que se hagan así de un día para otro, ni no es lo mismo, ¿sabes? Que tener una tiendecita en Beijing. sí, No es lo pero mismo. no es que no hay, ¿eh? Sí, sí que hay, A yo ver, sé, yo sé. en Chongqing puntualmente no es que no hay. Van apareciendo otros shopping, otros lugares, o sea, no es que no aparece nada, va surgiendo competencia. Pero el tema es que la demanda hay mucha demanda y me parece que el modelo de ellos es bastante bueno. Otro riesgo, que como lo vimos ya se materializó en el último trimestre y en el primero también, la devaluación del yuan afecta y además la cotización es en dólares de Singapur. Por lo tanto, si el dólar de Singapur, ahí hay que verlo bien, pero en la medida que el dólar de Singapur se devalúa en relación al euro, también puede verse Pero resentida la perdemos posición. otra vez más. Ujú. Es de la misma manera que si se aprecia el yuan o se aprecia el dólar de Singapur, tenés una ganancia capaz que redoblada en la posición. Yo el e-commerce no lo veo tanto, ¿eh? Para este Bueno, tipo de negocio. es muy interesante la entrevista a la CEO, esta que comento ya varias veces, donde ella dice, vean, ¿por qué yo hice mucho hincapié en hablar de que es la cotizante y el sponsor, que es Aseur Group? Ella cuenta, me están hablando de que el e-commerce está creciendo, vean lo que creció el Sasau Group. Está inaugurando 2 o 3 outlets por año y está creciendo a una tasa buenísima. O sea, yo realmente no lo veo, pero hay gente No. o sea, hay Pero gente yo que sí lo ve como te riesgo. voy a decir por qué no lo, te voy a decir por qué no lo veo. Pregunta a Miguel Ángel si se puede comprar con Interactive Brokers, por supuesto que sí. Claro, está en la bolsa de Cotiza en la bolsa de Singapur y si pones CRPU Ujú, en la Workstation te la va a encontrar, sí, Saseo Rate. Yo te decía que no porque al ser ventas de outlet, es un tipo de venta en el que hay mucha ropa que tampoco es que se llame especialmente la atención, hay muchísima ropa sí, y muchísimas. Entonces, te viene muy bien estar ahí y verlo. Desde internet es un tipo de compra que no acaba de ser lo ideal, porque tienes que bueno, mirar muchísimo, muchísimo material. Y después, estos sitios son sitios que mola ir. Es decir, yo no sé porque es que aquí en Coruña está el Marinere, que es brutal. O sea, no solamente hay tiendas de outlet, también hay restaurantes, hay un montón de ujú, cosas. Entonces es un sitio que tú vas ahí y sabes, te pasas una tarde, compras un montón de cosas distintas y te marchas. Y no es estresante, como
a veces si tienes que hacer muchas compras por internet te puedes tener un montón de rato. Ujú. Al final, comprar por internet te ahorras ir, pero a la hora de comprar es... Sí, Sí, yo creo que sí, la decirlo. experiencia de que sea un paseo y de ir y probarte lo que vas a comprar, sumado acá con el descuento, me parece que el e-commerce puede ser que funcione, pero no va a desplazar, y es lo que da No, cuenta la SEO cuando habla, que no va, bajo ningún aspecto quedarán las va a dos cosas. desplazar esto. Hay más peligro de que te pongan un otro outlet al lado. Ujú. Eso Sí, sí, y en China sabes que eso pasa. sí. Pero bueno, a ver, al final todas las medidas tienen su riesgo y si eso pasa afectará a los resultados, entonces ya tomas tu decisión de si sigues o no sigues. Ujú. Pero en cualquier caso, de momento va muy bien, macho. Yo, Yo lo que puedo decir es que esa competencia sí está. De hecho, JD abrió como una especie de shopping, una cosa así, en Chongqing, no sé a qué distancia pero a ver, competencia va a tener, competencia hombre, física de otro seguro, shopping va a tener, pero seguro, seguro. por lo pronto en los resultados no se ha No, visto no se ve. pueden defenderlo, dependerá de tu capacidad de defenderlo. Ahí Sí. está, pero Y, ta- como y con ta- y cualquier tam- otro negocio, ¿eh? y también no dejemos de remarcar que hay una parte grande que es de componente fijo. O sea, está bien, puede ser que Sí, incluso que venda un poco menos el outlet, que los locales vendan un poco menos, pero a la vez también la cotizante tiene un componente fijo que te garantiza un piso de ingresos. sí, 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 sí. Bueno, después en relación a la deuda, que para mí, a mi entender, es bastante, el ratio en relación a la deuda es bastante baja. Ahí es donde yo también me pregunto, ¿por qué? A ver, siempre cuando presentan y todo y comentan o dicen para adelante, puede ser que haya una adquisición de otro outlet. De hecho, Saseur Sí, tiene, exacto, pero eso sería bueno. claro, pero también tenés que ver, a ver, si vos ves que Saseur está cotizando a un dividendo que te termina pagando entre un 8 o un 10, y si después termina Saseur pagando algo que termina siendo al 4 o al 5, o sea, puede ser que lo termine. Mi temor es que lo terminen pagando caro, porque además también lo que Saseur, la cotizante, tiene derecho a primer rechazo sobre dos outlets del sponsor, uno que está en Xi'an y el otro en Guiyang. O sea, Saseur puede ser si quiere, puede ir y decirle yo te lo quiero comprar, y va y lo compran. Ahí es donde no digo que pueda haber, no digo que vaya a haber, pero podría haber quizá una situación en la cual te digan, bueno, sí te lo vendo, pero y después hacer las cuentas y el dividendo que terminaría sumando al que paga que sea por debajo del valor que ya se está pagando. ¿Me explico? O sea, que compren a 20 Com- veces ventas en lugar de 10 veces Es, ventas. exactamente. Eso sería una invasión de mierda. Y eso, bueno, no digo que vaya a pasar, Si hacen pero eso, sería corrupto y me marcho, ¿eh? y sí, Si y pagan 10 veces no tengo ningún problema. Si pagan 20 veces... bueno, no. no es algo que no se vea, o sea, yo lo he visto varias veces, 20... Sí, que pero no, ¿para qué que- vas a hacer una adquisición que te empeora el negocio? bueno, por lo pronto no la hicieron, habría que ver a qué precio Por terminan eso, arreglándolo. Yo lo que planteo que puede ser a sí, ver, puede es algo pasar. a monitorear, o sea, no, a ver, no sería raro, a ver, no sería raro, no, ha pasado, qué sé yo, uno tiene una minera que vale 5 años de ganancia y de repente hace una adquisición de algo que vale 12. Sí, sí. O No, bueno, estamos, lo mismo, estamos en la lo parte mi- de riesgos. lo Estamos en la parte mismo, de riesgos de la lo inversión. mismo con las fregonas. Uno dice, che, estás cotizando a 6 años, 7 años de ganancia y compras algo que a 20 y no tiene sentido. Bueno, acá Claro. está en la vista adquirir un nuevo outlet que maneja el sponsor. No sé si en caso de que se lleve a cabo hay que ver en qué términos, que es como lo que comento abajo. Y después lo que quería Entonces, comentar un poco, a ver, yo lo decía, es una empresa que yo sigo para el club y lo que hago todo el tiempo es llevar al club y al Discord del club la información que voy encontrando apenas. Por ejemplo, acá en el que hablábamos, el outlet de Xi'an, que es uno de los que tiene derecho a primer rechazo, estuve investigando a dónde está ubicado, que el outlet este de Xi'an lo que tiene interesante es que tiene una estación de tren que termina exactamente
salís de la estación de tren y Estás en el outlet. te subís a un ascensor y entras en al outlet. Después, bueno, lo que hacemos también es ir analizando los resultados. Eso está muy bien, ¿eh? Exacto, ves, por ejemplo, en el 2022 hubo cierres esporádicos por brotes de COVID y hubo muchos días de calor que llevaron a reducir horas de apertura. Esto también afectó el extremo calor en Chongqing que hubo en 2022, también afectó en el nivel de ventas. Después, bueno, otro tema que seguimos, el tema de la refinanciación, ¿no? Que fíjate que en el Q3 2022 lo fuimos siguiendo, ¿por qué? Porque había que estar al pie del cañón para ir leyendo información sobre lo que iban presentando, pero fíjate que dijeron la refinanciación para los préstamos vencen en marzo del 23, están avanzando y se terminó refinanciando bien. Después también para el 2022 hicieron como un preguntas y respuestas de inversores, eso también yo llevé el análisis al club. Y después también lo que hago es seguir buscando principalmente en chino información de lo que se vaya viendo. Sí, que esto lo habéis traducido, pero él lo busca en chino, ¿eh? Cuidado. Claro, de noticias, de noticias del día a día. En septiembre se cumplió el 15 aniversario y cada vez que se da el aniversario hay así tipo como un festival de ventas que se vende muchísimo y siempre, a ver, o en el caso de acá de Chongqing, quizá hay algún medio del lugar que cubre la información y bueno, te cuentan, en este caso contaron que hubo varios locales que vendieron muy bien. Bien. Después, bueno, también en relación a las ventas de festival y también lo que llevé automáticamente al club fue la entrevista a la CEO, que si quieren la pueden buscar, donde ahí después también hice como unos recortes, que creo que también los subí a YouTube como para analizar y pensar que estuvo muy buena esa entrevista. Así que bueno, eso es un poco todo. Bien, José, si te tienes que marchar, no te Sí, preocupes. vos Yo me, terminás. yo termino. Dale. Europa ya ves que lo tengo fácil. No hay Ajá, mucho que. Todo mal, Europa. ajá. Situación de mercado. Pero vete, ¿eh? Dale, hablamos. No te Un saludo a preocupes. todos. Muchas gracias. Venga, chao. Vale, entonces, vamos. Situación de mercado. Esta semana hay poca cosa, pero es importante. Tema de petróleo en Estados Unidos. Las reservas del Cushing en Oklahoma están ya a niveles preocupantes a nivel técnico. Ojo, que esto es una diferencia clave, ¿eh? Porque una cosa es la opinión de los economistas y otra es cuando sale el ingeniero y dice, cuidado, que estamos a un nivel tan bajo que ya entraña peligros a nivel técnico de funcionamiento para las instalaciones. No sé si lo sabéis, pero en este tipo de almacenes, de almacenamiento, en el fondo del depósito aparecen lodos y si se acaba extrayendo parte de esos lodos puede provocar efectos de corrosión y todo tipo de desastres a las tuberías y demás. O sea que no se pueden, digamos, no se puede rebajar el nivel más allá de un cierto límite y ya empiezan a estar cerca. Entonces, cuando ya es un aviso del ingeniero, para mí la cosa cambia, ¿vale? Cambia bastante. Sí, puedo poner esta pantalla. Es que a mí tener la cámara tan pequeña, ¿para qué pones la cámara? Bueno, y además se ve bastante bien. Vale, mientras tanto, bueno, lo hemos comentado antes, así que no voy a perder mucho tiempo, pero los chinos están refinando a lo bruto. Es decir, Estados Unidos tiene unas reservas que están muy bajas y al mismo tiempo se está consumiendo mucho. Aquí va a haber un problema como los americanos tengan que empezar a comprar en el mercado para rellenar esas reservas. Vale, pinta y colorea. Los mercados oscuros siguen sin ir a ningún lado. Yo este tipo de una oscilación así, en este momento la veo más bien intrascendente. En el mercados oscuros no podemos sacar ninguna conclusión clara. Sí que aquí tuvo un poco de miedo. Sí que aquí tuvimos un poco de miedo que empezaba ya a entrar en una zona preocupante. De hecho, pocas veces desde hace ya algún año no estamos no se veía niveles tan bajos, pero bueno, en general está a un nivel bastante positivo, ¿vale? Entre normal, positivo, estamos bien. Vale, aquí, el SP500, no sé cómo lo ha cerrado, lo voy a mirar aquí, espera. Pero lo que está claro es que ha fracasado a la hora de superar la media de 50. Si os fijáis, aquí lo intentó, se apoyó un poco en la media de 20 exponencial, la de seguimiento de más de corto plazo, que utiliza también Tentex Trader,
que hace vídeos para de asesoramiento, por cierto. Aquí ha fracasado y lo normal aquí sería, pues, acabar esta corrección. Mañana es el vencimiento de opciones en Estados Unidos. Vale, ¿ves? Está bajando, al final está bajando bastante duro. Es lo que yo contaba pues esta tarde cuando lo dice que hoy tuviésemos bajadas y mañana solamente sigan. Tratar de cerrar esto y entonces se está quedando aquí una estructura que podría ser muy buena para empezar la subida de noviembre. Este año noviembre igual no viene tan bien, creo que está como la estacionalidad está un poco más desplazada hacia diciembre, pero de todos modos al principio deberíamos tener una recuperación. Y lo que hemos estado hablando toda la sesión, todo el programa de hoy, tenemos el bonazo, está en el 5% y yo ya os lo comenté, o sea, una vez había superado estas resistencias que no tenía nada que lo frenase, o sea, no había ningún motivo para que se parara hasta llegar al menos al 5 porque los números figura con pedos pues suelen ser resistencias, digamos, psicológicas, ¿no? Además, a mí me cuadraba muy bien porque, si os fijáis, he marcado las ondas de Elliot, no sé si algunos conoceréis el teorema de las ondas de Elliot, básicamente dice que en los movimientos bursátiles el tamaño de un primer impulso alcista, de esta primera subida, digamos, para los que no conocéis tanto el tema técnico, la longitud de esta primera subida define en cierta manera la longitud de las subidas que vendrán después. Y en este caso quedará muy bien, porque la primera y la segunda han sido clavadas y la tercera, con la subida de hoy que casi ha llegado al 5, pues prácticamente también habría sido clavada desde el mínimo hasta el máximo y tendríamos estas tres. Y a mi modo de ver, pues podemos empezar a pensar que esto se ha acabado. Es decir, yo ahora, en este momento, yo creo que el bono americano hay muchísima narrativa de que se está derrumbando y tal. Eso es típico cuando se producen estos movimientos al alza. Imaginaos como cuando subía ARK a lo bestia. Cuando eso pasa siempre se busca narrativa que va en dirección de lo que está pasando, ¿no? Y creo que ahora parece como que un americano va a desintegrarse y estamos hablando de que es un 5%. El bono europeo Sanchinflas está colocando su deuda al 4%. Si puedes elegir entre la de Sanchinflas y la de Powell, pues al final nos quedamos todos con la de Powell. Es un rendimiento muy bueno. Habéis visto cómo está cotizando Procter & Gamble, el rendimiento que te da por dividendo, comparado con el 5% que te da bono americano. Yo creo que aquí van a entrar bastantes compras y que esto está a punto de parar. Que igual tiene una última éxtasis un poco más arriba, hasta el 5,20, puede ser. Pero mi sensación ahora es que el bono va a detenerse en esta zona. Yo es lo que cuento y, en fin, pues lo iremos viendo, ¿no? Lo iremos viendo. De todos modos, de momento seguirla así, con la recta, con la continuación que tenga la media exponencial de 20, que es la que va mejor para seguir a corto plazo, sobre todo movimientos así, y a ver qué sucede. Yo creo que debería detenerse aquí. Entonces, acabamos aquí. Recordaros que si habéis llegado hasta aquí, estamos hablando de 2 horas de programa, pues yo creo que os hará gustar, porque si no os gusta estas 2 horas, tendría mucha tela. Dadnos un like, por favor. Os podéis suscribir, podéis compartir, nos podéis dejar mensajes, que me encanta que me dejen mensajes. Ya veis que hoy he citado a Ángel y al Stat, porque me hace mucha ilusión. Entonces, os podéis dejar mensajes en el vídeo y todo lo que venga, pues os lo agradecemos de corazón, que nos va muy bien para potenciar un poco el canal. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene con más actualidad y más empresas.